crisis económica en Argentina se agudiza aún más. El dólar alcanzó un máximo histórico frente a la moneda local. Se cotizó a hasta 47.50 pesos argentinos y cerró el jueves en 45. Ese es el camino para atacar de cuajo y resolver los problemas económicos, los problemas de déficit, los problemas macroeconómicos y la hiperinflación que tiene el país. Frente a tantas dudas que tiene el mundo acerca si vamos a volver atrás o vamos a ir hacia el futuro, si vamos a continuar por este camino, yo le he invitado a todos, nos hemos autoinvitado entre muchos, a que firmemos de vuelta acuerdos, consensos sobre las cosas básicas, elementales que vamos a respetar y que todos nuestros países que nos rodean ya lo han hecho hace rato. La prima de riesgo, que mide la capacidad de pago de la deuda soberana, sobrepasó los 1000 puntos básicos. Entre todas y todos vamos a tener que realmente hacer un esfuerzo considerable para poder desendeudar la Argentina y hacerlo al mismo tiempo con nuestra gente adentro. No me interesa, ni nos interesa, el humor de los mercados financieros y el Fondo Monetario Internacional. Decenas de pymes que se están poniendo en marcha en toda la Argentina, generando lo más importante que todos los argentinos tenemos que conquistar: buen trabajo. El problema más serio que hoy enfrenta el gobierno argentino tiene que ver con la confianza. Los argentinos no confían, no creen que el gobierno pueda sacar a la Argentina de la crisis. Por eso es un momento de tener generosidad y sentarse a una mesa y acordar estas cosas para llevar tranquilidad, llevar futuro a la casa de todos los argentinos. Este es un año histórico, bisagra en la historia de nuestro país, donde se define si tendremos 25 años de crecimiento permanente o volveremos a sumirnos en la oscuridad y la confrontación. Si Macri fuera un radical, nosotros, o la picaresca política, estaría diciendo que, como todo radical, hace las cosas tarde y mal. ¿Se acuerdan? Era un viejo dicho sobre los radicales, que sobre todo insistían los peronistas. Pero Macri no es un radical. Sin embargo, en función del deterioro en la imagen y del deterioro en las encuestas, está haciendo las cosas tarde y mal. Primero fue con lo de los precios, control de precios, precios cuidados, de alguna manera intentar hacer algo que ellos mismos repudiaron, criticaban, no creen, y bueno, ahí intentaron hacer algo con los precios. Y ahora con esto, con el diálogo. Durante años, y después de un primer año en el que hubo algún grado de consensos parlamentarios, el gobierno sistemáticamente, sobre todo guiados por esta idea de la identidad de Marcos Peña y de Durán Barba, despreciaron porque consideraban que era una muestra de debilidad, dialogar con la oposición, citar a dirigentes opositores a dialogar sobre algo. Y pese a que el gobierno había ganado las elecciones en el 2017, ellos lo consideraban como una muestra de debilidad. Entonces, ¿por qué lo hacen ahora? Si ellos no creen en este tipo de diálogo, lo hacen porque lo terminan haciendo tarde y mal. Lo que se conoció hasta ahora del diálogo al que convoca el gobierno es una especie de catálogo de buenas intenciones, ¿no? De generalidades, pero que esconden entre esas fórmulas vagas que alguien seguramente escribió para no comprometerse demasiado, el más de lo mismo. Entonces hay que ver qué dirigente opositor se sienta con el gobierno para que el gobierno le diga: fírmame un cheque en blanco para hacer más de lo mismo de lo que venimos haciendo, de una forma tan vacua y tan general que al gobierno no lo compromete a nada. Ustedes seguramente ya escucharon las cosas que propone el gobierno: lograr y mantener el equilibrio fiscal, mayor integración al mundo, respeto a la ley, creación de empleo a través de una legislación laboral moderna, reducción de la carga impositiva. Un catálogo de buenas intenciones, pero que esconde algo así como el programa liberal que quiere el gobierno para profundizar. No habla de la pobreza, no habla de qué hacer con la inflación, porque no saben. Entonces, ¿quién va a firmar y quién va a acercarse al gobierno por esto? No se sabe, no se entiende, salvo que haya algo escondido, y ahí uno puede empezar a conjeturar qué es lo que puede estar escondido. Porque una cosa es lo que los dirigentes hablan en público y otra cosa es lo que después se discute en privado, ¿sí? Esto es lo que se va a poner más interesante. Hoy Sergio Massa salió a tomar distancia de esto. Dijo: no, la verdad que no se hace un diálogo, no se convoca un acuerdo nacional vía WhatsApp. Inmediatamente Macri
hizo trascender, el gobierno hizo trascender que Macri había llamado él personalmente a Urtubey, a Labaña, con quien el diálogo parece que terminó de mala manera, y al propio Pichetto. Ya los había llamado por teléfono, ahora sí para el gobierno llamar a hacer un gesto a los mercados para que la crisis no termine llevándose puesto a lo poco que queda de la intención de voto al gobierno. ¿Y por qué decimos esto? Primero por las encuestas. Ahora vamos a ir a una encuesta reciente que se conoció hoy de Federico González, pero también por lo que están diciendo sus propios aliados. Si uno lee o escucha lo que está diciendo Cornejo, el gobernador de Mendoza, ahora vamos a ir a la encuesta. El gobernador de Mendoza, Cornejo, está diciendo: ampliemos, cambiemos a los dirigentes peronistas, o sea, hagamos una PASO que incluya a Macri, a Labaña, a Urtubey, a Massa. ¿Contra quién? Contra Cristina. Porque acá está el otro temor. El gobierno, o los teóricos, ideólogos del gobierno, ¿qué fue lo que generaron? Un Frankenstein que ahora no saben cómo sacarse de encima. Y ese Frankenstein se llama Cristina Fernández de Kirchner. Recuerden que durante todos estos años el gobierno dijo: hay que polarizar con Cristina. Total, Cristina ya perdió 3 elecciones. Vamos a volver a ir contra ella, la vamos a volver a ganar porque hay gente que le tiene miedo a Cristina. Seguramente que sí. Pero eso es nuestra herramienta. Mientras esté Cristina en el horizonte, las críticas al gobierno frente al miedo a Cristina se diluyen y nosotros ganamos elecciones. Como en la vieja película de Disney, como en El aprendiz de brujo, resulta que fueron tantas las cagadas que hizo el gobierno que ahora la intención de voto a Cristina no se va para otro lado. Está fija, está creciendo, la imagen de Cristina está creciendo. Y cuando uno lo mide por espacios, ¿sí? En las elecciones PASO, si hubiera elecciones PASO con estos candidatos que ahora les voy a mostrar, una encuesta de hoy de Federico González, que es una encuesta en parte es nacional, en parte es presencial y en parte es telefónica, pero es una encuesta sobre 1.600 casos, es una encuesta importante. Si uno lo mide en espacios de PASO, el gobierno queda tercero. Y este es el verdadero problema, tanto para el peronismo federal, peronismo de centro, Alternativa Federal, como para Macri. El problema es Cristina, ¿sí? Que termina saliendo primera, claro, y sobre todo para Macri. Porque si Macri sale tercero, el peronismo le puede ganar a Cristina. Sería una discusión entre dos variables del peronismo, una más a la izquierda, otra más a la derecha. Y entonces acá se da una paradoja extrañísima, que hoy, esta semana, algunos analistas empezaron a comentar. Es decir, que el kirchnerismo necesita a Macri, porque si no es contra Macri, no puede ganar. Fíjense esto. ¿Por qué? Porque automáticamente el voto de Macri iría a un voto de peronismo no kirchnerista. Entonces, algunos empezaron a leer entre líneas declaraciones de Kicillof, de Manuel Álvarez Agis, otro economista del kirchnerismo, como queriendo una cosa así medio perdonavidas con Macri porque lo necesitan a Macri en la cancha. Pero vean esto. Esto es lo que yo les decía de las encuestas. Esta es una primera encuesta difundida hoy. Federico González, intención de voto. 30% Cristina, Mauricio Macri 25%, y si uno empieza a sumar el espacio de Alternativa Federal, o como ustedes quieran llamarle, se va a 30 puntos. Ahora vean la próxima placa, acá está la suma ya hecha. ¿Sí? Todavía Macri da 30 puntos. Todavía Macri da con 30 puntos, pero atención con esto. Acá está al revés, obviamente, ¿no? Digo, no es José Luis Espert, no es Nicolás del Caño. Están al revés, los porcentajes. Claro, pero el problema es que el gobierno está perdiendo votos también por derecha. Y esto es un fenómeno interesante. Y esto también puede hacer que Macri se quede tercero, ¿sí? Tenemos otra placa que venía por espacios, ¿sí? Este es otro escenario. Por ahora Labaña mide menos que Massa, ¿sí? Pero en las PASO, si uno suma a todos los candidatos, así podemos encontrar la placa de las PASO, el espacio de Cristina está arriba de los 35 puntos, el espacio de Alternativa Federal está arriba de los 30 puntos y el espacio de Macri, producto de los votos que pierde hacia el peronismo de centro y por la derecha, por José Luis Espert, sí que ya a esta altura tiene más o menos una cantidad de votos parecida a la izquierda, termina colocando a Macri en tercer lugar. Entonces, esta es la verdadera preocupación del gobierno.
Durante estos meses ustedes me han escuchado hablar de la bomba social. La bomba social es lo que está provocando la inflación, el deterioro, la calidad de vida de la gente, que terminan no pudiendo comprar carne, que terminan dejando de hacer cosas, que no pueden ni salir a cenar la clase media, la clase baja que no puede, tiene que bajar la calidad de vida de manera dramática. Pero también la bomba financiera, y hacia eso es que el gobierno dice que está dirigido toda estos 10 puntos de acuerdo que quiere acordar con la oposición. Pero, ¿por qué tipos como Labaña o como Pichetto, por qué les interesaría pactar hoy con el gobierno? ¿Qué tiene? Acá está. Esta es la placa que yo le decía por espacios. Vean esto. Si Cristina fuera una PASO con Scioli, Rossi o Felipe Solá, ¿sí? Tiene un 35%. Y acá está lo que les digo. La PASO de Alternativa Federal, si Labaña se aviene a, digamos, la pluma del pavo real se le bajan y se aviene a competir, ¿sí? Está en un 30%. ¿Y quién está tercero? ¡Epa! ¿Por qué? Porque acá estos votos de la gente que se hinchó de Macri por derecha, que no son pocos, porque está Olmedo, está Amalia Granata, está habiendo una fuga de votos, que eran votos de Macri, que se están yendo hacia la derecha. Olmedo, Amalia Granata en Santa Fe, que salió tercera, el propio José Luis Espert, que va a tener seguramente una buena elección en Capital y en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. Esto, en los escenarios de espacios de las PASO, puede dejar a Macri tercero. Por eso es que son tanto lo que están hablando de la opción Vidal, de la opción de alguien. Por eso es que los radicales están diciendo, muchachos, hagamos una PASO entre estos y así después podemos enfrentar a Cristina. Pero yo le decía, ¿por qué alguno de estos que son los invitados al diálogo, por qué irían a dialogar con Macri? ¿Qué tiene Macri para ofrecerles? Y ahí es donde uno dice, bueno, lo único que pueden estar de acuerdo todos es en sacar a Cristina de la cancha. Entonces, ahí es donde lo que hasta ahora el gobierno nunca quiso hacer, y por eso tal vez lo de cambiar como cambiaron respecto a la política de precio-cuidado, cambiar con la idea de que no tenían que acordar con los demás partidos ni sentarse a negociar, tal vez el gobierno esté pensando que ahora necesitan a Cristina presa tal como se hizo en Brasil. Ojo con esto. Y esto puede ser, yo no sé, a esta altura del partido, con la manera en que se ve que el Poder Ejecutivo opera sobre la justicia, ojo con la cuestión de Cristina presa. ¿Y quién tiene la llave para que a Cristina le saquen los fueros? Este señor. Si la doctrina Pichetto de los fueros se altera por algún motivo, ojo con que acá estamos en un escenario a la brasilera. Yo no creo que esto suceda, porque sería una bomba política. Pero vean todo lo que está pasando en los tribunales. Cuando uno se da vuelta y deja de mirar las encuestas políticas y mira hacia lo que está pasando en tribunales, hay un quilombo por todos lados de órdago. En Dolores, está desesperado, el gobierno está desesperado para ver cómo le saca la causa, la mega causa y todas las ramificaciones a la causa de Ramos Padilla. Después le voy a contar las últimas novedades. Por cierto, faltara poco, en Comodoro Pi, nada menos que Claudio Bonadío va a ser operado este fin de semana de algo en el cerebro. Digo algo porque no se sabe exactamente qué es lo que tiene. Algunos están diciendo que tiene un tumor en el cerebelo, otros dicen que tiene una lesión cerebral, otros dicen que tiene un quiste detrás de la oreja. Lo cierto es que Bonadío está de licencia hace 15 días. El juez federal de la causa Cuaderno, el tipo que le clavó, no sé, 11 procesamientos a Cristina, ese señor pidió una licencia por 15 días y lo van a operar de algo en el cerebro. Esto es lo que se sabe, va a ser en la clínica Fleni este fin de semana, no hay hora. Podrá volver a las causas judiciales. En cualquier caso, muchos de los pedidos de captura dictados por Bonadío y las elevaciones a juicio ya están hechas y avaladas por las cámaras. ¿Cambiará algo respecto de Cristina? Porque esto es lo único que puede cambiar en este momento el panorama político. ¿Alguien se animará a cambiar el voto? ¿Habrá un acuerdo en el Senado para levantar de los fueros a Cristina? Esto es lo único que puede alterar el panorama político que se encarrila a estas tres grandes fuerzas en la Argentina. Un peronismo con Labaña o sin Labaña, con los radicales, sin los radicales, por el medio, que no quiere estar ni con Cristina ni con Macri. Macri, en esta situación preocupante, digamos, pudiendo estar tercero, y además esto de que puede estar tercero, no es solamente que lo dicen las encuestas. Miren las elecciones en buena parte de las provincias, en Neuquén, en La Pampa, en Santa Fe, en muchos lugares, los candidatos del gobierno, sean radicales o de Cambiemos, están haciendo papelones, sacando menos del 20%, en algunos casos como Río Negro, no llegando al 10% de los votos. Entonces, este panorama es el panorama que preocupa al gobierno.
y que preocupa también a los mercados, porque si los mercados se dan cuenta, los mercados, ¿qué queremos decir? Los fondos que invierten y timbean en la Argentina, se dan cuenta que Macri ya no sirve, ¿qué va a pasar? ¿Van a cortarle la canilla de fondos hasta ver si aclara la cosa en la Argentina? Pero insisto, ¿por qué irían los opositores a acordar con un tipo que los maltrató, los ninguneó y no le dio bola hasta ahora? ¿Por qué irían ahora, en el momento en el que está más caída la imagen de Macri? ¿Qué tiene Macri para ofrecerles a estos a los que convocó al diálogo? Por ahora no es claro. Nadie puede pensar, porque ya lo dijo Massa hoy, que ninguno de ellos va a sentarse a dialogar sobre un catálogo de generalidades como el que dijeron. O sea, no es por eso que se van a sentar a dialogar. ¿Qué es lo que se va a cocinar ahí? ¿Va a haber algo que va a cambiar el panorama político? Porque nadie puede pensar que semejante diálogo se va a hacer solamente para un catálogo de buenas intenciones. Bienvenidos, esto es GPS. No quisiera pensar que el gobierno con esto intenta dividir a la oposición. No quisiera pensar que estamos frente a una trampa electoral para intentar que esos millones de argentinos que están buscando una alternativa caigan nuevamente en la trampa de la grieta. Caigan nuevamente en la idea de que hay buenos o malos. Hemos dado enormes señales de que creemos en la gobernabilidad en la Argentina y las vamos a seguir dando, pero sin dejar de plantear claramente que nuestra responsabilidad como opositores a este gobierno es construir una alternativa y un nuevo gobierno el 27 de octubre y a partir del 10 de diciembre. Julio Bárbaro, dirigente peronista, analista político. ¿Y cómo, qué crees en este pacto vos? Le dije a Mauricio Macri, y lo dije en televisión 20 veces. Hace tiempo vos le venís diciendo. O negociás cuando tenés poder y trascendés como el gran presidente, o negociás cuando se te acabó el poder Y entregás el mando. y entregás el mando. Ahora, la teoría de Durán Barba era la que vos planteaste claramente. Negociar es de débiles. Negociar es de débiles, odio a Cristina, nosotros somos lo nuevo. Después de este tiempo, donde la inflación es enorme, donde inventaron las LELIQ y dan el 4% mensual para que no Pero suba... hay gente que votó contra Cristina que la debe estar empezando a extrañar. ¿Yo? ¿Vos? No, extrañar, bueno... pero- Los sindicatos que se peleaban por ganancia, ahora tienen que pelear por el modelo económico. Ayer un taxista que me dijo, me respetaba, me acarició el ego y me dijo, entre Macri y Cristina voto Cristina. ¿Sabe por qué? Porque con Macri estoy seguro que me sigue hundiendo en la miseria. Con Cristina tengo la posibilidad de que no lo haga. Punto. O sea que se acabó el miedo a Cristina. Yo creo que es tal el desastre de Macri que el miedo a Macri soy superior al miedo a Cristina. No quiere decir que yo tenga nada que ver con Cristina. No, ya sabemos. Yo voy a pelear en contra, pero digo, porque hay un tema central. Quien ha fracasado es la política argentina. El no peronismo tiene gente más lúcida que Macri. Mucho más lúcida. No es eso. Yo no puedo decir que el no peronismo es esta mediocridad. Hay muchos no peronistas que son gente inteligente. Pero, a ver, seguime en este razonamiento a ver si coincidís. Cuando las sociedades votan a la derecha, Sí. votan, ¿qué es lo que quieren? Que bajen la inflación, que haya mejor clima de negocios, que haya un ajuste en los presupuestos, que haya menos gasto público. Esto hicieron todo al revés. Todo. Son una derecha que hicieron todo al revés. No bajaron la inflación, no bajaron el déficit fiscal, se endeudaron. Pero además lo que armaron fue un monstruo de tasa que destruyó empresas, destruyó tarjetas, destruyó familia, para que no suba el dólar que igual subió. ¿Pero vinieron a esto o son tontos? Son incapaces, absolutamente. ¿No es un poco ingenuo? Alguien se No. la llevó, Julio. Sí, pero ellos no vinieron a hacer esto por perversos, lo hicieron por inútiles. Son mucho más inútiles que perversos. Yo te digo, vos lo... Alguien se timbió la guita, esos 10.000, 20.000 millones No, de dólares claro, que se ¿cómo? llevaron en Se la lo fuga, llevaron, en el nomás. show de la fuga. No, Alguien y del ganó. grupo- Más decir que alguien no cobró No, un vuelto de eso. Y del grupo de ellos. Eso lo que no es- se pegan un tiro en el pie con la plata. Es un gobierno que vino a... llenaron de dinero y los pobres no la pueden pagar. Ya sabemos que Cristina era poco, pero esta desmesura
Viste que, digo, de fondo, el fracaso del no peronismo es atroz. Y del otro lado está Cristina. La grieta de la que viven los dos, porque esto que vos planteás es cierto. Cristina necesita de Macri. Porque si no está Macri, pierde contra Pero cualquier... se vio en las declaraciones de esta semana, Total. que empezaron a decir, bueno, hay que ver si las medidas de Macri dan resultado. Los Son propios socios, Kicillof. son socios. Y Macri solo le puede ganar a Cristina. Ya ni a Cristina. Ya no le puede ganar ni a Cristina. Tema de discusión. ¿Sería un gesto de grandeza que diga, me bajo? Yo creo que la única dignidad que le queda es decir, el PRO como organismo es más que Macri. O sea, como estructura. Y los radicales festejarían, porque la tienen clara. Yo creo que la situación es muy grave y la política argentina fracasó frente a la sociedad. Hoy se murió mi amigo el Cancagullo, Cierto, es verdad. que fue un militante de aquellos, nosotros soñamos una revolución, a él le mataron la madre y el hermano. Y se pasó 9 años preso. Se pasó 9 años preso. Después tendrá defecto. Me acuerdo, fuimos a 2 elecciones juntos, digamos, de esas elecciones que perdíamos, salíamos cuarto del peronismo a la noche. Digo, un caballero. Después tendrá. Y el único que estando con los Kirchner cruzaba un salón para abrazarme. Nunca se comió la grieta del kirchnerismo. Porque era un militante en serio. No era un Zaffaroni ni un Berbisky. No era uno que pedía prestada dignidad a los demás. Él tenía la propia. Y con esto hago mi despedida a un personaje que lo merece. Que lo merece. Ahora, mi generación, yo tengo 77 años, debo decir, en todas sus versiones, radical, peronista, liberal, fue un fracaso para la sociedad. La Argentina en la que yo nací, Rolando, era un lujo. Pero hay variaciones y hay gradaciones en el fracaso. No, Vos sí, pensás, claro. digamos, el kirchnerismo va a poder decir durante la campaña electoral, nosotros regalábamos computadora, allá no, ahora dan más computadora. Nosotros hacíamos, no sé, Tecnópolis, ahora en Tecnópolis crecen los yuyos. Lo peor del peronismo fue Menem, lo peor del no peronismo fue Macri. En eso el primer gobierno de Néstor es muy digno. Después ella explota la fractura a niveles desmesurados. Se queda solo con él y se mete en la izquierda. El peronismo nunca fue de izquierda. Nunca desplegó el de resentimiento. Entonces, digamos, eso es triste. Pero básicamente, más allá del peronismo, el radicalismo, el liberalismo, la Argentina necesita una dirigencia política que le devuelva a la gente la ilusión de un futuro. ¿No ves un escenario de Cristina presa? Que ahora rápidamente digan, che, frente a esto, metamos la presa. No, no veo ni lo quiero. ¿A la Lula? ¿Al estilo Lula? No lo veo ni lo quiero. Pues acuérdate que en Brasil lo metieron preso a Lula, no hubo transferencia de votos, jaque mate. No lo veo ni lo quiero. No es una venganza la que nos saca de la figura de Cristina. O la democracia la supera o aguantemos caer en ella. Digo, la democracia tiene que ser responsable. Después vendrán los tipos que te dicen tiene que estar presa. Mira, esa no es la solución que tiene que dar una dirigencia política digna. Lo que tiene que hacer es crear una alternativa que supere a Macri y a Cristina. Rolando. Pero, a ver, en el espacio del medio, en la ancha avenida del medio, está lleno de pavos reales. No quiere que yo con este no voy, que con este no voy. Ese es el final de la decadencia de mi generación y de la dirigencia política argentina. Que también los de 40 son iguales, ¿eh? Digamos, no hay grandeza. Hoy almorcé. Mira, ahí está, esto es lo que veíamos. Los espacios en las PASO es muy factible que sumado, si Cambiemos termine tercero. Ahora, viendo eso, uno no puede decir me bajo yo y hago historia. Digo, es muy triste. La pequeñez se ocupó del destino del colectivo. Los argentinos nos hundimos. Macri te estás hundiendo y dice, te estoy haciendo las bases. El discurso es una toma de pelo. Claro, es de un nivel de negación casi psicótico. Y lo que quiere es que firmemos todo para que le sigan prestando a él. O sea, para que él siga generando deuda sobre una invención de política que es suicida. Entonces, el problema de fondo es si hay un espacio de grandeza, donde si la elección fuera de la gobernadora Vidal contra Massa o Labaña, seríamos un país digno, porque ellos pueden hablar y acordar. Si es Cristina contra Mauricio, cualquiera de los dos que gane, es muy difícil que gobierne. Eso también coincido. O sea, estamos muy coincidentes. Es muy difícil la gobernabilidad. No pueden gobernar. Si gana Macri o si gana Cristina. Si gana Cristina va a haber un quilombo de fuga de guita, de
Y si ¿Viste? gana Macri, Y si gana Macri, va a haber una al superación otro día social. va a ser como, ¿te acordás? Cuando con Menem, después del 95, que nadie lo había votado. Entonces, esencialmente hay que superar a esos dos y salir de esta lucha de egos con grandeza. Reivindiquemos la política, Ron. El peronismo, ya yo veo que no es nada. Y los radicales lo mismo, y los liberales lo mismo. Han salido de las ideas para ingresar a la ambición. Y entonces la política da plata a los políticos y pobreza a los ciudadanos. Y Sí, eso pero no- además, pero esa ambición aislada después no es gobernable. No, es que Porque después, ¿cómo gobernás? Porque ganar, ganás. ¿Y después cómo gobernás? que esto es lo que no le explicó Durán Barba, la bestia esa. Ahora, el mero hecho que los argentinos contratemos inversores extranjeros porque el ministro, hasta el ministro tiene la guita afuera, y asesores extranjeros porque las ideas políticas no las usamos. Si vos buscás un asesor de prensa es porque no sos un buen periodista, ¿o no? Y sí, se supone que para eso estoy yo. Está para eso. Si sos un político, no está para con Durán Barba u otros que andan dando vueltas también entre los peronistas, asesorando. Entonces el tipo lee la encuesta para ver qué quiere la gente. Y le preguntan al asesor para ver qué cara tienen que poder. Ya son muñecos, hermano. Es la tiranía del coach. Oíme una cosa. ¿Cómo ves vos las declaraciones de Cornejo hoy, que dijo hay que ampliar la alianza Cambiemos? ¿No es también el mismo temor a Cristina? ¿A qué va eso? Cornejo lo hace desde el radicalismo. Es Eso. otro lugar. Ya sé, pero Ya, bueno, se corre. con aliados así parece un opositor diciéndole... Ah, bueno, pero ¿y qué va a pasar con Lustó? Si hasta el Lustó momento... dice yo no estoy en Cambiemos, hoy. Hoy dice, no estoy en cambio. Si Lustó se presenta contra Rodríguez Berreta, este que vende el tiro federal, vende espacio verde, este señor, que ya lleva muchos años también de intendente, ¿o no? Tuvo cosas buenas, pero ya es muy triste. Con un consejo deliberante, o consejo de diputados, que no le vemos diferencia hace rato. Algún arreglo hay ahí, ¿o no? La tiene Y- mayoría. Y la minoría aplaude. Saluda. Digo, hay una Saluda. cosa, saluda. Hay como acuerdo. La dirigencia política, Rolando, está en deuda con la sociedad. Es terrible. Pero, sinceramente, se han enriquecido. Además, no saben ni qué piensa la gente. Mauricio, lo que te dice hoy Mauricio, vos tomás un taxi, le decís eso y te mata, ¿o no? Sí, claro. O sea, no son... Además, yo no recuerdo, salvo tal vez el momento de la Rúa, cómo se pulverizó la imagen de Macri en cuanto en 6 meses. ¿Viste? Nosotros salimos a la calle con la cámara, como si fuera una especie de focus group trucho, pero tal vez más real que lo que Real, tiene claro. Durán Barba, y no encontrás a nadie que te diga algo. Bueno, todos dicen, perdí, retrocedí, Todo. estoy Pero para atrás, es que me achico. No, Perdón, y no después sé. en los testimonios más dramáticos, el que te dice no como más carne de vaca. No, Pero la deuda, ¿para qué fue? Para Bueno. empobrecer a la sociedad. No es que vos pediste, hicieron alguna ruta, la bicisenda, hicieron 4 o 5 cosas respetables, liberaron el tema de aéreo, hicieron cosas. Ahora, el endeudamiento es para la fuga de divisas. Ellos que Y prometían... para los el- planes sociales, y que para- también se ampliaron. ¿Cómo Sí. se sale ahora de los planes sociales? Con esa magnitud que están teniendo. Volviendo a un sistema productivo. El tema nuestro es que ¿No crees? El tenemos- kirchnerismo tampoco pudo. No, pero el kirchnerismo y el macrismo tenían de iguales, de simétricos, que los dos pertenecían a intermediarios y no a productores. Esto es triste, pero es así. ¿Qué era el kirchnerismo en Santa Cruz? Un sistema de intermediarios. Eran tipos que hacían, vendían, digamos, estaban en el medio. ¿Y qué es Macri? No es el productor, no es el rural, no es el Es industrial. la patria contratista. Y la patria contratista. Entonces, este país no tiene burguesía industrial. Y si los ricos no sueñan el futuro, como hizo Está en bien, su... pero, perdón, la burguesía industrial, la poca que hay, apoyó a Macri. Mirá a Arcor, mirá la cantidad de Yo grandes también. capitanes de la industria que tienen tan para atrás ahora. Yo ¿De qué también- se disfrazan yo ahora? también lo apoyé, mirá qué estoy diciendo. Digo, el tema Está bien, es... pero vos no tenés ninguna empresa. No, Digo, ya vos, sé. el tuyo puede ser un Mire. error intelectual frente al estupor de lo que pasó. digo, pero los todos- tipos que pusieron guita y todos están nos- perdiendo. Todos nos equivocamos con Macri. Y lo que hay que asumir es que Macri no tiene retorno. Su fracaso es definitivo. Si el PRO tiene vitalidad, si el no peronismo está vivo, se lo tiene que sacar de encima. Si no se lo saca de encima, va a perder muchos años hasta volver al poder. Y el peronismo, nosotros qué tenemos que hacer, superar a Cristina. Ni Cristina representa al peronismo, ni Macri al no peronismo.
los dos representan el odio de lo peor de cada parte. Y eso no sirve para el futuro. Escuchá lo que dijo Macri hoy. Pusimos en marcha esta revolución de empleo. Y esto no es casualidad. No hubiese sido posible si seguíamos en default. ¿Qué significa? Si seguíamos sin pagarle las deudas a aquellos que nos prestaron. No hubiese sido posible si seguíamos con un cepo, que para comprar y vender dólares hay que tener un amigo. Entonces el que tiene que traer los dólares que decía Omar para desarrollar Vaca Muerta, si no se lo van a dejar llevar cuando termine de hacer su inversión, no viene. Y había que corregirlo. Y lo corregimos. Yo creo que vive en un país paralelo, pero no sé. Por ahí es una deformación profesional, ¿viste? De desconfiar de todo. Cuando uno lo escucha, le parece que está hablando en un país extranjero. Y que es un analista, Y no un que es presidente. un analista que ve números que él solo ve y da de empleo él. Digamos, convierte el logro la mayoría o la totalidad de sus fracasos. Es triste. Para Decadencia es patética. Juan, dame números. ¿Sabés qué, Rolo? Yo escuchaba atentamente lo que decías vos y lo que decía Julio. Ningún país, es clarísimo esto, ningún país se desarrolla sin industria, es fundamental. Ahora, es claro, Rolo, que para eso necesitamos que la industria crezca, que la pyme se transforme de pyme a una empresa exportadora y sería bueno como Arcor se transforme en una transnacional. Ahora, si eso no sucede, vos dependés de la inversión extranjera directa. Pero cuando viene una multinacional a la Argentina, cuando se quiere llevar los resultados, se lleva dólares. Está bien, pero Esa es la ahí realidad. uno puede decir, hay dos tipos de inversión. Porque hay una inversión que es la de la timba financiera, que entra y sale, y otra inversión. Suponete que quiere venir una multinacional acá a la Argentina. ¿Por qué una multinacional va a invertir si no es negocio poner un kiosco? No es negocio poner un comercio en cualquier avenida. ¿Qué tipo va a venir a enterrar guita en este país? Eso está bueno que me lo aclares porque te lo puedo aclarar. Yo te estoy hablando de la inversión extranjera directa, que es enterrar un fierro en la Argentina para hacer un resultado. E insisto, ¿no? Lo que yo prefiero es que la pyme se desarrolle y crezca. Industria nacional. Así se desarrollan los países en todo el mundo. Los países que crecieron fue con la propia empresa nacional. Ahora, si vos dejamos de lado lo que es la patria financiera que generó este gobierno. Pero si nos centramos en la inversión extranjera directa, yo te voy a mostrar los números. Vos querés mirar los números y ahí el presidente habló del cepo. Él se piensa que el cepo fue la mejor medida y que trajo los resultados. Los resultados son los que tenemos. Salir del cepo. Bueno, pero no, porque exactamente salir del cepo no fue la mejor medida, Rolo. Y él habló de la revolución del crecimiento económico. Yo te voy a mostrar lo que es. Sí, puede ser el crecimiento invisible del que hablaba. Mirá lo que fue salir del cepo. Mirá, acá lo tengo a Warren Buffett tirando dólares porque era la lluvia de inversiones. Mirá lo que pasó. Estos son datos oficiales de INDEC. Mirá la inversión extranjera directa del gobierno anterior. Un promedio de fierros que se instalaban en fábricas de 11.700 millones de dólares por año. Mirá los números, Rolo. Este es el promedio. Fíjate los años. 2009, en el 2009, cuando claro, se cae después de la crisis. Hipotecas subprime. Pero fíjate el promedio. Ahora, te quiero mostrar lo rojo. ¿Sabés lo que es lo rojo? Rolo, porque es central. Esto es central. Cuando una empresa, ¿viste? Cuando vos tenés un cepo, vos podés comprar $500, yo $500, Arcor, Pagani, $500, Techin, $500. ¿Qué hacían los grandes empresarios transnacionales? Reinvertían porque no se podían llevar la guita, Rolo. Entonces ponían más fierros en la Argentina. Arcor ponía la guita en Argentina. Entonces eso hacía que la reinversión, más la inversión, porque tenías un mercado interno vigoroso, se generaba esta inversión extranjera directa. Mirá lo que pasó con este gobierno, con la apertura del cepo, que lo ve como una gran medida. Mirá, esta es la inversión. Ya te digo, datos oficiales. Sí, está bien, pero ahí también hay que decir que el kirchnerismo no entendió y minimizó el problema de la inflación. Digo, que esto generaba un quilombo con el crédito. Digo, a esta altura del partido no podemos seguir sosteniendo que bueno, que un poco de inflación está bien. No. Lo que yo te puedo decir con respecto a la inflación, que para mí no es simplemente un fenómeno monetario, tiene que ver que la inflación del kirchnerismo tenía mucho de demanda recalentada, que la gente tenía guita y podía consumir. Esa es una inflación por distribución del ingreso, es verdad. La inflación es buena, pero recordemos también, yo no voy a defender a ningún gobierno, Rolo, a mí no me interesa defender al kirchnerismo. Lo que sí, los datos oficiales muestran que todos los salarios y los beneficios de los jubilados estaban por encima de la inflación, algo que con estos resultados de inversión extranjera directa por el piso, desastrosos, y el que está pagando esa pérdida
Es la caída del consumo de los jubilados, de los trabajadores, de las asignaciones, todo tipo de Ahora, asignaciones. Y por eso se cae la economía. Vamos a hacer la pregunta maldita a mi amigo Julio. ¿Hace falta una nueva convertibilidad para frenar la inflación loca que es de país? Ni loco, no, eso ¿No? es absurdo. ¿Y quién la para? No. Lo que ¿Quién pasa, la para? A él le falta agregar la deuda, ¿no? En esta gente encima la deuda. Pero no, yo creo que la para el acuerdo nacional. El peso es el Eso reflejo. Helvar el 74. Sí, claro. Cuando murió La Perón para- se rompió. la para un rato. No. Si no Después se viene Rodrigazo. No, si no se moría Perón. Rodrigazo es la traición total, digamos, si no se moría Perón, eso seguía. Con el poder. Esto es Evo Morales, hermano. ¿Qué es Evo? El poder en Bolivia. ¿Qué es Bolivia? Un Está país. bien, pero está sentado sobre gas, petróleo, exporta, digo, Pero tiene antes- commodity que antes rinde. lo afanaban los gallegos. Viste esto que Felipe González viene acá Sí, claro. a desplegar. Ahora él lo conduce. Si el Estado es más fuerte que los capitales, hay nación. Cuando el capital es más fuerte que el Estado, sos colonia. Nosotros hoy, los grandes grupos son más fuertes que el Estado. Y no hay patriotismo. La política hoy no tiene concepción patriótica. Que es lo que decía él. Producir por la dignidad de darle trabajo. En nombre del peronismo uno importó durmiente. Nosotros fabricábamos aviones, el Pulqui II, el Sí, claro. Pulqui II. Fabricábamos Perdón, locomotoras, y el kirchnerismo vagones. se la pasó 10 años diciendo que iba a reactivar los talleres de Tafí Vieja en la industria ferroviaria y terminamos trayendo los vagones de China después del accidente 11. Todo de apuro. De apuro, coima y trajimos los durmientes. Quiero decir, ni el kirchnerismo fue peronista. Ahora, esto no lo hace peor que Macri. Macri fue peor. Eso es lo único terrible. Ahora, volver a una concepción de la política como grandeza, de patria, de patriotismo, de Pero, industria y de Julio, producción. ese es otro país, no este. Bueno, Que está es- lleno de pavos reales y miserables. Está bien, pero Estamos jodidos. Yo tengo 77 años, estoy obligado a luchar por la utopía. La utopía tiene que regir la política y nosotros tenemos que apostar a eso. Yo quiero llegar a las elecciones con alguien que le gane a Mauricio y a Cristina. Si es muy pavo real o medio pavo real, no sé, pero quiero que le gane. Gracias, Julio. Gracias por Gracias a venir. vos. Mientras tanto, nosotros salimos a ver carnicerías y fuimos a las 4 carnicerías que venden, ¿qué? Los cortes del gobierno. ¿Usted es del barrio? Sí, acá a la vuelta. Bueno, le queda cómodo. Sí, por supuesto. ¿Pero le parece que tendría que haber más oferta? Si habría más, mejor para todos. Además, siempre está lleno esto. El asado no es el bueno, te dan un cacho de cosas así largo congelado. El matambre es un pedazo grande que tiene que estar 10 horas para cocinarlo. Ah, vino a buscarlo y cuando lo vio. No. Y aparte escuché gente que ya lo había llevado y que tampoco le había gustado, entonces. ¿Pero qué le decían? Que le había salido duro. ¿Y usted qué lleva al final? No, ahora yo llevé una bondiolita que no tiene nada que ver, que no estaba de oferta, ¿viste? ¿Vino por los precios esenciales? No, ya había venido ayer también y como vi lo que había no me gustaba. ¿Qué compró? Picada, roast beef, bife, pollo. ¿Y por qué no compró precios esenciales? No, porque no soy de consumir mucho esas cosas, ni asado una vez cada tanto. ¿Y qué consumís más regularmente? Milanesas, pollo, carne picada. ¿Te parece que tendría que haber algún tipo de estos cortes en precios esenciales? Sí, obviamente, porque asado y matambre uno no consume todos los días. Es lo de siempre, lo van a perder ellos. ¿Qué opinás de que las 4 carnicerías habilitadas para vender precios esenciales estén todas en zona norte? La verdad, eso no entiendo. Me imagino que será desorganización, no sé. ¿Tendría que haber más cortes dentro de precios esenciales? Y tendría que haber más cortes. Tendría que haber. Y tendría que haber, porque a veces está el precio, está todo y no tiene la mercadería. La grasa es amarilla, tiene que ser blanca. Nada que ver, no me gusta. Pero que los cortes de precios esenciales, dice. Claro, el de 149 no me gusta. Pero no me gusta. ¿Por qué? Parece falda. No me gusta, vos te das cuenta, la carne, la grasa tiene que ser blanca, es amarilla. Y después está congelado. No me gusta. No me gusta que esté natural. ¿Qué opina que sean tan pocos los cortes que tiene precios esenciales? Sí, todo es poco. Todo. Es un desastre esto. La verdad que no sé dónde vamos a ir a parar. La grasa es amarilla, ya es carne grande. Después está congelada, que no me gusta. Me gusta la carne. ¿Tenía mucha grasa? Sí, tiene grasa. Parece falda, no parece asado. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Quería ver, como mi hija está acá cerquita, digo, vamos a ver. Pero... ¿Vino en busca de precios esenciales? Sí, vine porque, bueno, el frigorífico lo conozco y tiene muy buenos precios. Lástima que
está circunscripto nada más que en una pequeña zona. Esto tendría que ser a nivel extensión, pero bueno. ¿Te parece que tendría que haber más cartelería, que la gente tendría que estar más informada sobre que acá se venden justo los precios esenciales? Yo pienso que sí, la verdad que no tenía información al respecto. Me parece importante eso para que la gente pueda consumir más. ¿Qué otros cortes agregarías vos aparte de asado, matambre y vacío? Bueno, obviamente que los cortes más caros también tendrían que estar, lomo, cuadril, milanesas. Me parece que sería más interesante para que todos puedan consumir otros cortes. ¿Y hace cuánto que estabas esperando? No, igual eran 15 minutos, no hacía mucho. Así que bueno. ¿Qué opinas de que sean solo 4 las carnicerías? 4 carnicerías, no, la verdad que está mal todo. Porque la gente no va a venir solamente a 4 carnicerías cuando tendría que estar distribuido por todo el país. Y con respecto al tema de que solo sean 3 los cortes que están dentro de precios. No, no estoy de acuerdo con esos 3 cortes porque la gente no compra ni asado, ni... Sí, ni vacío ni matambre. Compran carne picada, compran milanesa. Si vos tuvieras que pensar precios esenciales, si te dijeran desde la Secretaría de Comercio, ¿cómo haces para armar una canasta al alcance de la gente a nivel carne? Y a nivel carne pondría milanesa, carne picada, que es lo que más se usa, roast beef. Bueno, más allá del efecto publicitario que buscó el gobierno, en el medio del deterioro de la imagen y de la intención de voto a Mauricio Macri, hay otro truco que obviamente lo van a negar, lo van a negar y lo van a negar, que ya también había hecho el kirchnerismo, acuérdense, con los precios cuidados, que o sea, se conseguían un poco más que ahora, pero tampoco, que wow, se conseguían por todos lados. Y es que estos precios después terminan en el índice de precios. Entonces terminan haciendo una especie de retoque estadístico, ponen estos precios, los colocan en el índice de precios del consumidor y entonces terminan bajando un poco el índice de inflación. Claro, son 4 carnicerías que hay solamente en Capital Federal y los precios, estos precios esenciales, como quieran llamarlos, son 60 creo en total, de algunas pocas cosas, pero que van a servir, acuérdense que van a servir para maquillar el índice de precios al consumidor. Aquí lo tengo a Héctor Polino de Consumidores Libres. Héctor, ¿comprarías esa carne congelada? ¿Te haces un asadito? ¿Te animás ahí? Lo pensaría 2 veces. El tema es el siguiente. Esta nueva etapa de productos esenciales son 64. 64, ¿no? Yo pensé que eran 60. Pero en estos 64 no está la carne de cerdo, ni el pollo, ni el pescado. No hay proteínas. Hay mucha harina, un poco de escabio. No son productos saludables, ni frutas ni verduras. La carne vacuna, que hay 3 cortes, el asado, el vacío y el matambre a 149 pesos, hay que ir a comprarlo al Mercado Central de Buenos Aires o en 4 carnicerías de la ciudad de Buenos Aires, que está ubicada una en Villa Urquiza, hay 3 que están cerca. 2 en Belgrano y otra en Núñez. Y todo el mismo frigorífico. Pero la zona norte de la ciudad, la zona sur de la ciudad, ahí no hay. Es donde viven los sectores más pobres, más humildes, donde están las villas de emergencia o las villas miserias. No hay una sola carnicería que venda la carne vacuna. Ahora... ¿Y los precios, los otros precios, los precios esenciales, están en los supermercados o el pacto de caballero viene lento? Bueno, nosotros hicimos relevamientos en varios supermercados. En el mejor de los casos está la mitad, 30, 40 productos de los 64. Tenemos que esperar unos días más, la semana próxima, para que las empresas proveedoras, las fabricantes, puedan proveer a los supermercados. Pero pasada la semana que viene, si no están, es porque realmente no se está cumpliendo con el programa. Pero además, vos fijate, ponen la leche, ¿no? En el programa de productos de precios cuidados estaba la Martona, la Armonía, perdón, sí, a 25 pesos con 40. Ahora ponen en este listado la Martona, pero a 35 pesos con 80, el 40% más caro. Y dicen que la van a mantener 6 meses. En verdad lo que están haciendo es adelantar el aumento para mantenerlo un tiempo más. Pero es que muchos productos comenzaron con precios remarcados
pensando en un dólar, en una paridad cambiaria de 50 a 51 pesos por dólar, para poder mantener estos precios durante 6 meses. Ahora, pero en el arranque se están pagando precios más caros. Aquí lo tengo Salvador Di Stefano, que es economista. Explícame cómo es la paradoja de este país por la cual baja el consumo y no bajan los precios. ¿No era que había oferta y demanda? ¿Dónde están las cosas lógicas? Y bueno, si no se compra carne, ¿por qué la carne sigue subiendo? Si baja el consumo de leche, ¿por qué no bajan los precios? Si no se venden autos, ¿por qué no bajan los precios de los autos? Bueno, vamos a empezar por el principio, porque cuando se habla de inflación, generalmente se recurre a la brujería, tasa de interés, cantidad de moneda, y en verdad... ¿Cómo brujería? Che, eso es lo que hacen los economistas. Toda brujería. Entonces, la única forma de bajar la inflación es que haya inversión. Vos lo que tenés que generar en la Argentina... ¿Quién va a poner plata en este país? Bueno, sí. Bueno, pero espera, vos querés que te responda todos juntos. Vamos de a poco, de a poco vamos. O sea, si vos generás inversión, vas a generar empleo genuino. Si generás inversión, vas a generar más oferta. Vos ponete a preguntar para vos mismo, cuando te parás en la góndola de un supermercado, qué cantidad de productos ves, digamos, qué cantidad de marcas ves por producto, 2 o 3 marcas. Muy poca. Muy poca. Entonces quiere decir que este es un mercado que no le da posibilidades a los emprendedores. Entonces no tenés un crédito accesible, no tenés inversión, no tenés oferta. La inflación, si la querés combatir con la tasa de interés, no vas a tener resultado. Entonces, no hay competencia. No hay Esto competencia. es lo que hay que decirlo. Y bueno, no hay competencia entre la cerveza, no hay competencia entre los shampoos, entre los papel higiénico, entre nada. Exactamente. El gobierno de Macri asume en el año 2016 y erra el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tenía el gobierno de Macri? Dice, bueno, yo voy a tener 4 años en donde el mundo va a tener una tasa de interés baja, me voy a endeudar los 4 años, voy a postergar el ajuste. Entonces, el primer año tiene un déficit fiscal de 30.000 millones de dólares, arregla con los holdouts. El segundo año tiene un déficit fiscal de 35.000 millones de dólares. Reparte plata. Reparte plata. Infla el gasto público. En aquella entonces yo decía que el dólar tenía que estar mucho más alto porque con ese dólar bajo no éramos competitivos y los que somos del interior no teníamos posibilidades de exportar. Entonces ahí empieza el problema que a mediados del 2018 te cantan el cero. Se corta el financiamiento. No va más. No va más. Te cantaron el cero porque subió la tasa de interés internacional, porque Donald Trump reactiva un poco su economía, porque la Reserva Federal sube la tasa, porque no viene plata al mundo emergente. Macri se queda sin crédito. Y ahí tenés que hacer 2 cosas. Tenés que ir al fondo, tenés que hacer un ajuste espectacular. El ajuste que hace el gobierno de Macri de junio del 2018 a hoy es espectacular. O sea, vos tenés... Sí, pero vos tenés todo lo que sacas por un lado lo termina pagando en interés de la deuda. Bueno, pero espera un poquito, digamos. Vamos despacito. ¿Vos querés que te cuente qué pasó? ¿No es cierto? Yo te cuento lo que pasó. Del 2018 a marzo de este año, abril de este año ahora, tuviste que achicar el déficit fiscal en aproximadamente 18.000 millones de dólares. ¿Eso en qué consistió para la gente? Le subió la luz desmedidamente, le subió el gas, le subió el combustible, la gente se quedó sin poder adquisitivo, se ahogó. Y estamos en una crisis de una magnitud tremenda. Hoy tenemos una recesión enorme y como los argentinos tenemos esta idea bimonetaria, los argentinos se compraron dólares desde el 2016, el 2017 y en el 2018 y en esos 3 años los argentinos atesoraron dólares por 54.000 millones de dólares. Yo no te entiendo, Salvador, discúlpame, ¿no? Pero yo no te entiendo yo lo que digo es, yo lo que estoy planteando es lo siguiente. El grave error del gobierno de Macri fue, primero, si yo miro el PBI que me deja Cristina, hay 2 problemas a resolver, no 20, hay 2. Tengo que incentivar la inversión y tengo que incentivar la exportación. ¿Cómo se incentiva la inversión en un país? En un país se incentiva la inversión cuando yo te llamo y te digo, si vas a hacer una inversión nueva, te voy a dar un incentivo fiscal para que la hagas, no un subsidio. A ver si soy claro. Esto que te estoy hablando se hace en Ecuador. En Ecuador a vos te invitan a invertir, no por supuesto en Quito, porque la capital está sobreinvertida. Yo te invitaría a invertir no en Capital Federal ni en el conurbano, lo haría en el resto de la Argentina, invitaría a la gente del conurbano a que vaya a otro lugar de la Argentina a trabajar. Entonces, si vos, por ejemplo, te instalás en Pergamino, te doy un beneficio fiscal en donde los impuestos que pagás
bueno, no pagarás ganancias ni bienes personales, y en la medida que te alejas. Bien, pero vos tenés que tener un país con menos inflación, porque si no la gente fuga la guita. Todo el mundo caza la guita y la fuga para única afuera. forma de generar menos inflación es aumentando la inversión, Rolo. No podés vos acá, digamos, bajar la inflación sin aumentar la oferta. ¿Cómo lo haces? ¿Quién va a invertir con tasa de interés como hay con inflación? Tenés que generar un plan económico. ¿Por dónde empezás? Tenés que empezar un plan económico de incentivo a la inversión. Si yo a vos te diría, mirá, en este estado de la Argentina, vos no vas a pagar bienes personales y ganancias, pero me tenés que asegurar que vas a hacer un edificio acá enfrente y lo vas a cumplir, y si no lo cumplís, va preso. Pero eso siempre se posterga porque dicen, bueno, si yo doy incentivos fiscales, recaudo menos y aumento el déficit. No, mi querido amigo, vamos despacito. Yo a usted, por la actividad que usted desarrolla, le voy a seguir cobrando los mismos impuestos de siempre, ¿ok? Si usted me hace una empresa paralela a la suya, un 50% o 100% adicional, que usted pone la plata, me muestra que trae plata del exterior y la pone, le voy a cobrar la mitad de los impuestos. Esto se hace en todo el mundo. En la Argentina nosotros tenemos un PBI afuera. Entonces nosotros más que ponernos a ver cómo castigo con impuestos al que está acá adentro, que tratemos de que entre más gente. Ahí la mesa, sí, chicos. ¿Me permite una pregunta, ¿no? Pero al decano primero. El decano Polino me ha levantado el dedo. Sí. Acá lo que no se dice, que este plan económico, no es que Macri a mi juicio se equivocó. Hay un plan coherente que tuvo como objetivo favorecer a determinados grupos económicos. Por ejemplo, es un disparate haber dejado libre el precio de los combustibles a partir del 1 de octubre del año 2017. En un país que tiene la superficie territorial de la Argentina casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga es a través del camión, se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta de alimentos promedio un 35%. Y la famosa inflación de costos. Se favoreció a las petroleras, pero se perjudicó a los consumidores. Haber pretendido eliminar los subsidios a los servicios públicos en 3 años y medio, subsidios que estuvieron vigentes durante 12 años, sin controlar las ganancias de las empresas. Yo lo dije, Rolando, en las audiencias públicas, en presencia de los representantes de las empresas eléctricas y de gas y de los miembros de los entes reguladores, con los balances de las empresas, las ganancias bueno, es que este es el punto. Alguien ganó acá. Todo eso modifica los costos de las industrias y de los comercios y lo trasladan a precios. Sí, Juan. Yo le quería preguntar a Salvador respecto a lo que dijo, porque es central. De los 190 países del mundo, el 70% tiene déficit fiscal porque es una herramienta. Cuando un país tiene recesión, gastar genera mayor economía. Ahora, la realidad es que Argentina tenía en el 2015 3.8 del PBI de déficit fiscal. Ahora tenemos casi 5 o 6 puntos. Ahora, yo le pregunto, porque la mayoría de los países financian el déficit fiscal con su propia moneda. ¿Por qué él habla de que eran dólares y justifica haber tomado prestados 160.000 millones de dólares para financiar déficit en pesos? ¿Cómo lo justifica? ¿Cómo le explica eso a la gente? El grado de confusión general que tenés es importante, primero. Sí, mirá vos. Mirá, según los datos del INDEC, digamos, ya que tanto lo mirás, con Cristina teníamos un déficit del 5,4% y en la actualidad vos tenés, en 2015, y en la actualidad vos tenés un déficit del 3%. Primer punto. Segundo punto. No dije que el gobierno se endeudó en 160.000 millones de dólares. Dije 92.000 millones de dólares. Son 160.000 en tercer lugar, en 92.000. Sacá la cuenta de la deuda externa al 31 del 12 del 2008, al 31 del 12 del 2015. Da 92.000. Suma, resta. Tercer tema. Los países, es cierto que hay países que tienen déficit fiscal, pero también es cierto que si uno toma América Latina y se dedica a estudiar América Latina, la mayoría de los países de América Latina tienen deuda en moneda doméstica. Esta es la gran diferencia con Argentina. Eso es lo que dice el kirchnerismo, que ellos tenían deuda en moneda doméstica. Por ejemplo, Salvador, no, eso a es los falso. maestros, Eso es a los falso médicos le pagas en pesos. Cuando uno mira, por ejemplo, Brasil tiene un 95% de su deuda en moneda doméstica y está casi más endeudado que la República Argentina. Ahora, nosotros en Argentina no podemos tener deuda en moneda doméstica porque la gente no la toma. Entonces, tanto durante el kirchnerismo, tanto con la época de Menem
tanto en la época de Alfonsín, la gente va por el dólar. A ver, entendamos esto. Los argentinos el Banco Central financia el Tesoro. Pero no tenemos la LELIC también, ¿o no? No, vamos despacito. La LELIC es otra canción, porque la LELIC lo único que la pueden tener son los bancos. Entonces la LELIC es un monstruo que lo tenés acorralado dentro de los bancos, no está en la calle. O sea, nadie puede vender una LELIC y a comprar dólares, porque está regulado por el Banco Central. Entonces, yo digo, la Argentina tiene un sistema bimonetario. ¿En qué ahorran los argentinos? Los argentinos ahorran en 3 cosas. Primero, dólares billete. Segundo, mercadería. Y tercero, propiedades. Ningún argentino ahorra cantidad de plata en pesos, muchachos. Yo tengo un escritorio y cuando viene la gente quiere tener dólares. Entonces, tenemos todos los argentinos... Y si en lo posible sacarlo para afuera. En lo posible sacarlo para afuera. Pero a ver, si la gente quiere tener dólares, hagamos un sistema bimonetario. Porque evidentemente yo no me puedo Por eso yo poner preguntaba si hay que hacer una nueva convertibilidad. Yo creo que sí, que tenés que hacer una nueva convertibilidad monetaria con un tipo de cambio competitivo que te permita exportar, con una ley que genere incentivo a las inversiones. No, 60. despacito. Si el dólar actual tenés el mismo dólar que el año 2011, no necesitas tener un dólar a 60 o 80. En el 2011 se acabó el superávit gemelo. En el 2011 vos, si tomás el dólar a precio de hoy y lo llevas a la serie 2003-2007, es un dólar equivalente de 60 pesos. Si lo llevas al 2011, 45 pesos. O sea que vos tenés casi el mismo dólar que en el año 2011. El problema, mis queridos amigos, ustedes que viven en Capital Federal, es que ustedes no saben que la Argentina depende de la soja. Y la soja valía $600 y hoy vale 200. Entonces, a ver, muchachos. Estamos como Chávez con el petróleo. Bueno, estamos como Chávez con el petróleo porque nosotros somos soja dependiente. Entonces, el interior, el maíz, vale mucho menos ahora que antes. El trigo vale menos ahora que antes. Entonces, a ver, lo que tenemos que tratar de hacer es de generar inversiones para buscar una nueva matriz productiva. Rolo, ahora, hay algo que nos atraviesa todo en común. A Polino, a él, a vos, a mí. ¿Este país tiene política de Estado? No. Rolo, ¿Tuvo política de Estado con el kirchnerismo? No. ¿Tuvo política de Estado con Macri? No. Entonces, ¿qué necesita este país? Discutir las grandes políticas de Estado. Pero eso depende de quién gane y quién Vamos pierda. a la verdad, Rolo, acabo de consultar el déficit fiscal 2015, 3.8. Consulté al prospecto del bono de 100 años, 3.6. Y consulté el Fondo Monetario Internacional, 3.7 déficit fiscal 2015. El déficit hoy es de 7 puntos sumado el financiero por endeudamiento. Y yo, Salvador, no te escuché responderme por qué tomás deuda para financiar gastos en pesos cuando vos sabés que el central puede financiar al Tesoro porque es una función del central, no hace falta ni el IX ni el EVAC. Mira, el Banco Central vamos a hacer en una muchos cosa, países del mundo financia el Tesoro y vos lo sabés. Vamos a hacer una cosa, lee un poquito más de coyuntura porque el tema es el siguiente. La última no le vez, mientas a la gente. La última vez, la última prospecto, el último prospecto que sacó, el último prospecto que sacó, yo no te mando a estudiar, yo no te falta el respeto. Vamos a aclarar, el último prospecto que salió el señor Duhovne, en donde presentó resultados trimestrales, el primer trimestre de resultado fiscal, que fue resultado fiscal primario el más alto de los últimos 12 años, te muestra claramente que el déficit del 2015 es 5,4. ¿Y el financiero, la deuda? Y el financiero, vos confundís. No lo pagás, no lo tenés en cuenta eso. Vos confundís el Banco Central con el Tesoro. Y la LELIC, te voy a decir en todos los países del mundo el Banco Central financia el Tesoro. Hasta la Reserva Federal financia el Tesoro de Estados Unidos. Primero, mirá el balance del Banco Central, porque si vos tenés una devaluación, y la devaluación es del 120%, licúa todo lo que tenés en el pasivo. Y por otro lado... los salarios antes que el pasivo del Banco Central, eso también es real. Si me hablás de Banco Central, me confundí salario. Una cosa estás confundiendo. Vos estás financiando con dólares Espera, general tremendo. Está bien, pero una cosa es o sea, yo entiendo, de los gastos del Estado, recortaron los gastos del Estado. Pero los gastos que hay que pagar por servicio de la deuda externa han crecido. Claro. Si vos sumás las dos cosas... Vos lo que tenés es 3 puntos de PBI que pagaste, te lo dije. Estás pagando 3 puntos de PBI de intereses de la deuda. Ahora, el problema que tuvo este gobierno, y te lo vuelvo a repetir, es que se quedó sin financiamiento en la mitad del río. ¿Por qué? Porque hizo un mal diagnóstico en el 2016. Entonces, vamos a la cuestión. En 2016 el gobierno hace un mal diagnóstico y en lugar de hacer un ajuste y un plan productivo, no hace un plan productivo y posterga el ajuste. Y lo que tenía que ajustar lo financia con deuda. Entonces te dije, primer año, 35.000 millones de dólares, segundo año, 35.000 millones de dólares, arregla con los holdouts, aumentamos la deuda en 92.000. Esa deuda, cuando te cantan el cero y no la puedes renovar más,
Se convierte en una bomba de tiempo. Pero se convierte en una bomba. Yo, de la noche a la mañana, tengo que ajustar lo que no ajusté en 2 años. Entonces, ¿qué sería lo razonable para seguir con lo que decía Julio Bárbaro? Este presidente se convirtió, a partir de junio del 2018, en el presidente del ajuste. No puede ser el presidente del mañana, porque un presidente del ajuste no lo va a votar nadie. Entonces, van a votar al contendiente. ¿Aguanta esto hasta octubre? El diagnóstico que yo tengo es lo siguiente. Como ahora generaron prácticamente una caja de conversión, digamos, en esta semana, porque hasta el 30 de abril veníamos en caída libre. Aclara que es una caja de conversión. Y hay una caja de conversión en donde pones una cantidad de dólares de un lado y una cantidad de pesos del otro. Y si te compran dólares, retira los pesos, y si le venden dólares, no inyectan pesos. Entonces, ¿Pueden mantenerlo? Pueden mantener el tipo de cambio en este nivel porque el Fondo Monetario Internacional lo autoriza a intervenir en el mercado. Ahora, por un lado, vos decís, bueno, van a mantener el tipo de cambio, pero te comes una recesión espectacular. El año pasado no pudieron. El año pasado no pudieron, este año le prestaron 58.000 millones de dólares. A ver si no entendemos. Este año las reservas son de 72.000. Este año el superávit fiscal es elevado. Este año la balanza comercial es positiva. Ahora, el problema que tenemos es la gente. La gente está viviendo una situación traumática. Entonces, por favor, cualquier cosa, lo puedo aceptar. te pido por favor un poquito de respeto. El problema que tenemos es la bomba social. La bomba social es un problema severo. ¿Por qué? Porque la gente en los últimos 9 meses perdió muchísimo poder adquisitivo. Porque ¿qué hizo Macri? Le tiró el ajuste a la gente. Le aumentó la luz, le aumentó el gas, le aumentó los combustibles, vos no podés mantener el auto, tenés que andar en colectivo, no te podés mover, no tenés esparcimiento, la comida te aumentó un montón. Entonces vos tenés una situación explosiva abajo. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente. Esta situación de las clases sociales es muy preocupante. Es muy preocupante. Yo te puedo decir que los datos macroeconómicos mejoran, pero la realidad en la calle es muy preocupante. En ciudades como Rosario, como Mar del Plata. Pero no te quepa la menor duda. Bomba. Lo que son ciudades de más de 1 millón de habitantes, Tomás, Capital Federal, La Matanza, Rosario, Córdoba, el Departamento General Pueyrredón, donde tenés Mar del Plata, la situación, repito, es muy preocupante. Nosotros estamos viendo despidos de a 10 personas por negocio. ¿Por qué? Porque los negocios no tienen la escala adecuada y no pueden mantener el negocio. Y lo que nadie vio en la Argentina, por eso te hablo de una falta de política de Estado, que a veces acá tampoco se habla, es de que aproximadamente 4 millones de personas en la Argentina son cuentapropistas y trabajan para sacar el sueldo. Y esa gente está quedando hoy desempleada. Entonces, yo pregunto, tanto para el oficialismo como la oposición, ¿qué política de Estado hicieron para la gente? Porque nosotros acá tenemos cuentapropistas que son desde el taxista, desde el kiosquero, el verdulero, el panadero. ¿Quién le dio una apoyatura a esa gente para guiarlos en el camino? Porque a lo mejor vos te pusiste una panadería, cambió el patrón de consumo, la gente no come más pan. ¿Y quién lo ayuda a ese tipo? Te fundiste. Bien, no solo se fundió, sino que dejó 5 personas en la calle que no saben qué hacer. Entonces, yo lo que digo, como país tenemos que discutir más que estos números y esta discusión absurda de si este número lo sacaste de este prospecto o el otro, la verdad que hay que sacarlo de la cuenta del Estado, no de los prospectos. Lo que tenemos que discutir hacia dónde vamos como país, ¿qué queremos? Queremos, por ejemplo, el 60% de los ciudadanos argentinos no terminaron la secundaria. No escuché a ningún político decir que como política de Estado vamos a hacer que todos los argentinos terminen la secundaria. Entonces, a ver, si ni siquiera tenemos el 60% de los argentinos que terminaron la secundaria, ¿qué podemos pensar como política de Estado para desarrollar negocios, comercio y exportación? Hoy Argentina tiene una oportunidad única. En el mundo apareció la peste porcina y se murieron 140 millones de madres en China. O sea que hoy Argentina tendría que estar preparándose para exportar carne al mundo. No chancho, carne de vaca, cerdo, cordero, chivito. Si vos venís conmigo algún día al Chaco, están los chivitos sueltos, libres, y es carne que anda dando vuelta por todos lados. ¿Qué política de Estado tenemos para el sector cárnico? ¿Cómo puede ser un país que tuvo 70 millones de cabezas de ganado, hoy estamos con un problema para que la gente coma carne? Ahora, también hubo políticas como la de Cristina Fernández de Kirchner, el señor Labaña y toda esta gente que mataron 10 millones de cabezas de ganado porque un día cerraron la exportación. Entonces, digamos las cosas como son. Nosotros necesitamos que los dirigentes políticos no se reúnan a firmar 10 ítems, que se reúnan a hacer política de Estado y que nos digan a los argentinos hacia dónde vamos. Bien, pero ahí hay ganadores y perdedores. Vos sabés que, digo, hoy por hoy, Macri, hay ganadores de Macri, hay ganadores energéticos, los bancos, hay 3 o 4 ganadores. Mira, cuando un país tiene un PBI afuera, no tiene destino.
No, ya sé que no tiene destino. Y bueno, destino. no tiene destino. Entonces, ¿vos qué tenés que lograr? A ver, no hablemos de ganadores y perdedores, porque, a ver, esto es ganador en el cementerio. Entonces, digamos, a ver, bueno, pero a ver, no sirve para nada. Entonces, lo que yo necesito, Son algunos que tienen un PBI y entre ellos están los funcionarios. Que esa plata que está afuera trate de venir acá adentro. Ahora, ¿cómo lo tengo que hacer? A través de un consenso, a través de política de Estado, a través de leyes que te permitan a vos tener ganancia. Porque yo conozco un montón de gente que tiene plata, pero te dice, a ver, voy a invertir. ¿Y qué seguridad jurídica tengo si yo invierto? A ver, vos tenés un impuesto que es impuesto a la ganancia que no te permiten el ajuste por inflación. El impuesto a la ganancia 35%. Tenés una inflación del 50%. Ese impuesto es del 60% sobre la ganancia. Entonces, ¿qué utilidad va a reinvertir un empresario que nos está mirando ahora si paga de impuesto a la ganancia 60% en términos reales? Espera un poquito porque tenemos una información de último momento. Antes era 24. Empezó como un rumor, hoy a la mañana había diferencias de diagnóstico. Lo cierto es que este hombre que ustedes están viendo, Claudio Bonadío, juez federal, el juez de la causa Cuadernos, el archienemigo de Cristina Fernández de Kirchner, está a punto de ser operado del cerebro. Así dicho, suena la verdad que inquietante. Y entonces ahí empiezan las versiones. Hay una versión más alarmista, hoy a la mañana, que decía que lo que tiene es un tumor en el cerebelo. Otra versión circuló sobre la tarde y dice que Bonadío, que va a ser operado mañana en la clínica Feni, lo que tiene es un quiste detrás de la oreja. Otra versión que circuló en las últimas horas de la tarde es que efectivamente va a ser operado de una lesión cerebral. ¿Qué se sabe de esto, Juan Pablo Godiveles? Bueno, efectivamente, como vos decís, los distintos diagnósticos que se tiran por ahí, no hay ninguno que esté confirmado, no hay ninguno que surja de una fuente confiable y habrá que esperar. Silencio en la clínica también, ¿eh? Sí, bueno, pero es lo que corresponde. Digo, vamos a suponer el caso de que sea efectivamente un tumor. Yo escuché de nadie serio, ¿sí? Porque consulté las fuentes que considero confiables y nadie me confirmó ningún diagnóstico. La licencia está. La licencia está. Y la operación también. Y la operación sí. Hasta ahí es la información. Después hay versiones de todo tipo. Yo he escuchado justamente tumor, que sería benigno, que montones de opciones. La realidad es que si tuviera un tumor, normalmente primero se produce la operación y después se produce la biopsia, con lo cual no sé cómo alguien puede adelantar si es benigno o si es maligno. Pero digamos, así están las cosas. Sí, ahora, hay piense que esto rumores. cae, por si faltara melodrama en este país, digamos, es el juez que tiene acorralada a Cristina, que yo ya le perdí la cuenta, pero creo que son 11 procesamientos, entre procesamientos y elevaciones a juicio oral, son 11 más o menos, la que tiene solamente Bonadío, después están la de Ercolini, hay un par más, pero 11 solamente tiene Bonadío, que van desde cosas menores, como la famosa carta de O'Higgins a San Martín, que ahora Cristina contó en su libro, que en verdad esa carta se la había regalado Vladimir Putin. Entonces, bueno, no se sabe por qué siguió adelante el juicio, misterio de la justicia argentina, hasta la causa de los Cuadernos, la mega causa de los Cuadernos, algunos de cuyos capítulos fueron elevados a juicio oral, y ahí está pedida la captura de Cristina. Por eso yo le decía en el comienzo, ojo, que en algún momento, frente al crecimiento de la imagen de Cristina, gobierno y una parte del peronismo no terminen diciendo, bueno, hay que levantarle los fueros y que Cristina vaya presa. Atención con esto. Ahí, esto es lo que ahora hay que seguir de cerca en el caso de Bonadío. Pero esto es en Comodoro Pi. Atención también con lo que está pasando en Dolores. ¿Por qué? Porque lo que empezó siendo una causa de extorsión que investigaba el juez Ramos Padilla, después se convirtió en una causa de espías, ¿sí? Te espiaban gente para apretar, qué sé yo, y entre los espiados hay montones, están desde miembros de la Corte Suprema, pasando por dirigentes de la oposición. Pero ahora saltó otro capítulo más que tiene que ver con, aunque parezca increíble, el guionado de gente, ¿sí? Yo les conté acá la semana pasada, hace 15 días, porque la semana pasada no estuve, cómo lo habían guionado a Leonardo Fariña. La que vino fue la abogada Giselle Robles, pero ahora, esta tarde, se conoció la declaración de una funcionaria del ex Ministerio de Planificación que fue contratada por la AFI, por un abogado de la AFI, para que le explicara a Fariña lo que tenía que ir a declarar en la justicia.
Yo la verdad no sé cómo después de esto van a poder seguir tomando el testimonio de Fariña. Fariña era importante en la causa de la ruta del dinero acá, porque le había estado en el entorno de Lázaro Báez. Ahora, todo lo otro, todo lo que dijo después Fariña, ahora se sabe que es una guitarreada, que él lo instruyeron y le contaron lo que tenía que decir. Y anduvo por los juzgados contando, en tanto arrepentido, cosa que le había escrito otro. ¿Quién estaba detrás de esto? Por un lado la AFI, que uno bueno, se puede extrañar, pero por otro lado, nada menos que el ministro de Justicia. Entonces, y ahí viene otro quilombo político para el gobierno. El gobierno está sosteniendo hace tiempo ya al ministro de Justicia, Germán Garabano, un tipo que tiene quilombo, nosotros les contamos varias acá, el ANMAC y cómo cargaron el permiso de portación de armas de manera sideral para favorecer a una empresa privada. Les contamos también lo que hicieron con Carlos Ahumada Kurz, cómo Garabano había sido abogado de una funcionaria corrupta en México, él que era el ministro supuestamente del gobierno que venía a quitar la corrupción en la Argentina, era abogado de una de las funcionarias más corruptas de México, aquí en la Argentina, por un problema de una deuda que tenía el partido político de esta mujer. Y así van siguiendo las cosas contra Garabano, mientras tanto el gobierno lo sigue sosteniendo. Claro, ¿por qué? Porque si Garabano habla, se caen buena parte de las causas judiciales. Ahora se ve que Garabano, junto con la AFI, eran los que intervenían para o apretar jueces o guionar testigos, como en el caso de Fariña. Esta es otra de las cosas que se está investigando en Dolores. Y después, por último, está también lo que, les decía, lo de Garabano en el ministerio. El gobierno lo podrá seguir sosteniendo a Garabano. Este es otro de los misterios que es de justicia. Tiene que ver con la justicia, pero también tiene que ver con la política. Esto es lo que decíamos, lo que habíamos contado nosotros sobre cómo le escribieron el libreto a Fariña. Gracias por venir acá y bueno, yo hablé un momento antes con Meli, así que bueno, yo me pongo a disposición tuya. Durante 10 años por concurso y acá 15 y fui el primero asignado en esta etapa de concursos. Después de 25 años queriendo mejor y no puedo. Y eso es un montón de jueces, nosotros vamos a hacer esto con normalidad, con velocidad y con un mensaje, digamos, técnico y serio de no darle ninguna connotación o ningún valor. Yo a eso me puedo comprometer. El trámite está concluido, lo único que falta es que el trámite de la denuncia va a llevar un pedido de informes al Consejo de la Magistratura, un trámite que lleva acá y demás. Y en todo ese tiempo, además, el tema es que el Ministerio va a esperar a que esté asegurada tu cobro, porque tu jubilación ya está, ¿no? Tu cobro para que no te quedes colgado, nada más. Bueno, ¿por qué es importante este audio? Carlos Rosansky era el juez que lo tenía preso a Fariña. En un momento dado, la abogada como testimonio en el juzgado de Ramos Padilla, que Garabano le había dicho a Fariña, no te preocupes por Rosansky porque lo vamos a echar. Y así fue. Lo sentaron y este diálogo, que parece un diálogo apacible, entre el ministro de Justicia y un miembro del Consejo de la Magistratura, le están diciendo, andate, jubilate y nosotros no te abrimos una causa judicial. Es un apriete elegante, una manera elegante de apretar a un juez para que salga del camino, porque lo consideraban demasiado kirchnerista, decir, jubilate, no rompa los huevos. Esto, claro, ellos son mucho más elegantes jurídicamente, pero en la práctica esto es lo que le estaban queriendo decir a Rosansky. ¿Cómo se sabe esto? Porque el propio Rosansky lo grabó y ahora se presentó en el juzgado de Ramos Padilla, decir, ven, así me apretaron para que yo renuncie. Entonces, estas son las cosas que van como escalando. Yo no sé, a ver, ¿es normal que alguien, este diálogo que aparece elegante en el mundo de los jueces, es un diálogo normal o qué? ¿Configura delito o no? A ver... porque al fin y al cabo Rosansky aceptó. A ver, el diálogo en sí mismo no configura un delito. Lo que pasa es que hay que ver justamente todo el entorno que rodea ese diálogo, el momento en el que se produce. Pero, a ver, lamentablemente esto es un problema que tenemos porque los consejos de la magistratura se crearon o debieron crearse justamente para limitar la injerencia de la política del ministro de Justicia, por ejemplo. Justamente dentro del Poder Judicial.
en otros países del mundo, los consejos de la magistratura justamente tienen una mayor intervención de los abogados, los jueces, los académicos y una participación menor de la política, ya sea Poder Ejecutivo o Parlamento, Congreso, lo que sea. Claro. ¿Sí? Acá es al revés, la mayoría, por lo menos en el Consejo de la Magistratura de la Nación, la mayoría la tiene la política. Está bien, después está repartido entre oficialismo y mayorías, oposición. pero después es muy fácil juntar los votos que te faltan entre jueces, abogados y académicos. Sí, y además el ministro apretando diciendo, bueno, jubilate y te vas sin problema. Sí, Fernando. No, que Rosansky no era nada menos la persona que había jugado a Miguel Echecolás, que es uno de los represores. Está bien, pero hay que decir que era medio inexplicable como lo tenía preso Fariña. Era el único preso por evasión impositiva en la Argentina. No, estamos de acuerdo, pero digo, él en la trayectoria, en la historia que tiene, imagínense con el tema de Echecolás, él tiene todavía policía en la puerta de su casa. Imaginemos que desapareció Julio López después. Sí. Es decir, una persona que... Y él había sido acusado de maltrato en el 2010, cosas que después había sido dejado de lado, y teóricamente eso ya había perimido. Y se lo iban a reactivar de una manera que teóricamente no, dentro de del concepto de la ley no podía ser, no tenía... No, a ver, en principio las causas disciplinarias tienen plazos más largos cuando no se trata de un jury, no era un jury. Pero le querían desempolvar una causa por acoso. Pero teóricamente era imposible esa causa desempolvarla. Tenían que inventarle otra. Que te hacen los consejos de la magistratura, ¿por qué? Porque la mayoría la tiene la política. Está bien, pero esto que puede sonar muy elegante. Cuando vos ves ese diálogo, que es un diálogo civilizado, lo están apretando para que renuncie. Traducido en el barrio, lo están apretando pero para que renuncie. Hay varios jueces que han sido destituidos que tienen más mancha que un tigre. No es el caso de este hombre. Claro. Digo, este hombre que ahora vaya de nuevo por la suya y diga, mire, yo me presento acá porque me obligaron a irme y acá me doy cuenta que había un entramado mafioso, me parece que tiene entidad. Vamos a volver un poco a la economía. Héctor, ¿cuánto viene la inflación en tus números? En el relevamiento del mes de abril, la canasta de alimentos nos dio un aumento del 4,23%. Si lo comparamos con abril... ¿Es la más alta del año, 4,23 o no? Corregime. 4,23 en el mes de abril de este año. Si lo comparamos con abril del año pasado fue el 2,02%. Es decir, 2,21% más que el año pasado. 1 de enero, fines de abril, el año pasado, 7,70. Este año, 17,70% de aumento. ¿No tenía que estar bajando la inflación para esta época? ¿Cuántas veces lo dijeron? Bueno, eso es lo que dicen ellos. Yo no la veo la inflación. No veo ni la inflación bajando, no veo la carne bajando. Más, yo creo que vamos a tener un fuerte aumento de la carne porque no están viendo que han abierto las exportaciones de cerdo para China y en este momento estamos con una fuerte demanda por exportación de carne de vacuna para China. Y por otro lado, estamos en un momento en donde hay mucho pasto y la gente va a tratar de engordar un poco más, digamos, el ternero antes de llevarlo. ¿Se puede decir que la carne va a seguir subiendo? Imposible que pueda bajar. Imposible. O sea, hay una... Esto es lo que se ve desde el campo. Esto es lo que se ve desde el campo. Desde el campo y el hombre de campo, digamos, está reteniendo. El año pasado tuvimos algo ficticio porque como hubo una gran seca, ¿vos qué hiciste? No tenía para darle de comer, la mandaste al mercado. Entonces, el año pasado, en el mercado aparecieron 70 kilos per cápita de carne, de los cuales 58 fue al consumidor y aproximadamente 12 fue a la exportación. Este año tenemos más demanda exportadora y la gente no va a traer tanta carne al mercado, con lo cual el consumo te va a bajar de 58 a aproximadamente 48. Esto te va a espiralizar el precio a la suba y es una ecuación de oferta-demanda de mercado. Y la carne incide en el precio del consumidor. Pero por supuesto, por eso yo creo que si vos me preguntás a mí, me decís cuánto va a estar la inflación, yo creo que va a estar arriba 40% este año. Y todas las veces que vine acá, te dije, el problema de la inflación es la inflación no la detienen. Porque están atacando mal el problema. El problema es más productividad, más competitividad. ¿Cuánto hace que no escuchamos a alguien hablar de productividad y competitividad? Hablamos de brujería, LELIC, LELAC. Acá tenemos que hablar de invertir, generar trabajo genuino, no generar planes. Generar que una persona invierta y pague genuinamente un salario y recuperemos la cultura del trabajo y todos los argentinos tengan la posibilidad de terminar el secundario. Saludos, gracias por venir. Gracias a vos.
Juan, inversiones, ¿qué Mirá, es esa placa? A ver, lo que te quería mostrar rompiste la caja fuerte, Sí, sacaste mirá, la plata. todo el oro. Traje todo el oro. Bueno, datos de esta semana, Rolo. El Banco Central deja de informar los movimientos diarios de las reservas. ¿Y eso es bueno o es malo, viejo? ¿No? Ahí me Y perdí. yo creo que la falta de datos, Rolo, no es del todo bueno. Pero yo te armé acá las reservas internacionales. ¿Sabés que en estos últimos 9 días bajaron las reservas en 5.500 millones de dólares? Por eso es preocupante, teníamos 77.000 millones. ¿Y por qué bajaron? ¿Por qué bajaron Y bajaron tanto? por la fuga de capitales y la venta de dólares en la rueda cambiaria. Y te quiero mostrar cómo se compone. ¿5.500 millones? 5.500 millones en 9 días. Claro, por eso el Banco Central dejó de informar esto. Dejó de informar cuánto se mueve en la reserva O sea que por empezó día. un movimiento como el que el año pasado se llevó buena parte de la guita que había prestado el fondo. Tal cual. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, que hoy es el Ministerio de Economía en la Argentina, autorizó al presidente del Banco Central algo que le prohibió, ¿te acordás? A Caputo, que lo echaron a Caputo por vender dólares a los amigos. Bueno, el Fondo Monetario le dijo, mira, podés hacer a Sanleris, le dijo, podés hacer la gran Caputo, bancar el dólar vendiendo lo que vos quieras. Y en los últimos 9 días, las reservas cayeron en 5.500 millones de dólares. Hay algunos pagos de algunos bonos, pero lo más importante, Rolo, que se están yendo en la rueda cambiaria 180, 200 millones de dólares, que fue lo que pasó en la última información, día 23 al 25 de abril, se fueron en esa cifra. Pero mira, acá está la viva, esta es la viva, y acá suma los 40.000 millones de dólares del Fondo Monetario. O sea que vos tenés en viva prácticamente toda la que puso el fondo, porque el resto son colocaciones, el swap con China, tenés oro, derivados, pero la viva son solamente 46.000. Solo dependemos de la reserva del fondo. No, de hecho, lo que queda más claro, Rolo, la que tenemos viva la debemos toda, esa es la realidad. Sí, Fer. No, a ver, yo estoy preocupado porque estoy coincidiendo con Cavallo nuevamente. Cavallo salió a principios de abril diciendo que vender 60 millones de dólares por día del Banco Central para hacer 2 licitaciones cuando el dólar todavía estaba a 45, que era un delirio, que había que guardar la reserva para una posible corrida. Ahora están pasando de 60 a 200 millones de dólares y vuelven a bajar el dólar. Tocó 47, como que tendía hacia ahí, lo bajaron un 7%. Si cualquier forma del peronismo gobernara hoy y ocultara la venta de reservas, cuánto está vendiendo por día, dirían que estamos en un oscurantismo y estarían acusando seguramente de soviético a Kichilov o a cualquier otra que estuviera. Es un disparate. Y están como no están... Es un mal síntoma. Es un mal síntoma. Y como no sabemos lo que se gasta, están financiando con dinero de reservas la fuga de capitales, No, como la dice... temperatura, Rolo, ¿sabes dónde está la temperatura verdadera de las reservas? Está en la tasa de interés. 74% te muestra claramente que 45, 46 no es el verdadero valor del dólar. Teniendo una tasa del 74, el dólar claramente, si pones la tasa del 25, el dólar Pero tendría que además, estar mucho una más. cosa, Y eso favorece la fuga. Si a usted Claro. lo internan, ¿no? Y le dicen... No, gracias. Bueno, Nini, pero no, póngale no. que tenga una infección intrahospitalaria y le dan un antibiótico. Vio que le dan un tiempo un antibiótico. Claro. Al cuarto día que no le dan, no le aumentan la dosis. Te cambian el Por antibiótico. ejemplo, cuando se fue Kichilov, le decían que tenía una tasa de interés alta con 28. Ya la duplicaron 2 veces y medio y siguen con el mismo antibiótico. Me parece que hay mala praxis. No pueden seguir. ¿Hasta cuánto van a subir la tasa de interés? ¿A 100? ¿Preocupado? Rolando, sí, claro que sí, cómo no. Hace rato que estoy Ricardo preocupado. Alfonsín no necesita presentación. Hace rato que estoy preocupado. Creo que se nota, ¿no? Vengo renegando bastante. Fuiste de los primeros díscolos, ¿eh? Sí, claro, no díscolos. En realidad fue de los primeros consecuentes. Disidente elegante. Muy disciplinado con las ideas de mi partido. Eso de díscolo es una manera de leer las cosas. Fui muy disciplinado con las ideas de mi No partido. sacaste los pies del plato, dirían los peronistas. No, de respecto al ideario, no saqué los platos, pero fui muy disciplinado con el ideario. No sé si todos pueden decir lo mismo, porque nosotros nos habíamos comprometido en el caso de que no ganáramos la PASO, en el caso de que no ganara el PRO, no. ¿A ayudar de qué manera? Hay 2 maneras de ayudar. Una manera es... Diciendo decir a sí todos que querida. Sí, eso no es ayudar. Y otra cosa es discutir. manera es hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, que era señalar diferencias, formular iniciativas, no acompañar decisiones que creyéramos que eran equivocadas, influir en el rumbo de la gestión para evitar sesgos muy promercados. Bueno, nada de eso hicimos. ¿Alcanzó? ¿O te quedaste corto? No, los indicadores sociales y económicos que existían en el 2015 cuando asume el PRO y le hicieron perder las elecciones a Cristina no solo no mejoraron, se empeoraron. Obviamente que no alcanzó.
¿Cuál es tu opinión hoy? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que irse de Cambiemos, como dicen algunos? No, yo creo que hay que ampliar. Yo lo he dicho hasta el cansancio y siempre me tergiversan las declaraciones. Por eso. Siempre me las tergiversan. Bueno, ¿Puede a ser eso que nos siempre dedicamos. se equivoquen? No. Estas quedan grabadas, no te las puedo tergiversar. No, pero siempre me las tergiversan. Yo lo que he dicho, que es necesario construir un nuevo frente. ¿Excluir a alguien? No. Incluir a los que hoy están ¿Con Macri adentro? Sí, Macri no, el PRO. Incluir a los que hoy están adentro y sumar al GEN, al socialismo y al sector del peronismo que no está en unidad ciudadana. Es lo mismo que decíamos en el 2015. En el 2015 hubo dos propuestas. Una planteaba un frente reducido, ARI, radicalismo PRO, y otra planteaba un frente amplio, que era ARI, radicalismo PRO, GEN, socialismo y peronismo no asociado al Frente para la Victoria. Se impuso el frente reducido 180 a 140. Bueno, no sé por qué razón. Hoy quienes sostenían el frente ampliado, Rosas, Naidenov, Cano, Gerardo, pueden no seguir sosteniendo lo mismo hoy cuando es más necesario que Bueno, es lo que está diciendo Cornejo ahora. Sí, Cornejo hay está mucho diciendo... que lo venimos diciendo antes y creo que tiene razón. Ahora Cornejo... ¿Pero cómo sería eso? ¿Con una PASO? Pero sí, puede ser con una... Primero tenemos que hacer una cosa. ¿Por qué no pongamos el carro delante del caballo? Por favor, seamos serios en política alguna vez. Primero tenemos que reunir a la convención y decidir si creemos que es conveniente ampliar, crear un frente nuevo, con más actores. Una vez que discutamos eso, empecemos a poner en marcha un proceso de diálogo para ver si podemos llegar a un acuerdo, porque si no hay acuerdo programático, si no nos ponemos de acuerdo acerca de lo que hay que hacer en el gobierno, no sirve de nada. Bueno, pero a veces los acuerdos programáticos pueden cenar como lo que está diciendo el gobierno, un catálogo de buenas intenciones, de frase vacía. Ahora te digo, hay que tener algún grado de precisión. Esto no es ningún acuerdo lo que está haciendo el gobierno, no es ningún acuerdo. El gobierno está convocando a acordar. Entonces, lo primero... Las 10 cosas que pusieron son... Sí, títulos. Son un dibujito. Pero por eso, por lo menos yo no he visto los contenidos, pero te digo, primero, a esto lo debieron hacer en el 2015. Muchos dijimos que había que hacerlo en el 2015, porque decíamos que los problemas que tiene la Argentina, no los heredados, los estructurales, los que vienen de atrás, son muy difíciles de resolver y solo se pueden resolver con consenso entre la política, los actores económicos y los sectores sociales. El núcleo duro del PRO, Macri, Marco Peña, Durán Barba, la mesa cerrada, el PRO no quería saber nada con sentarse a hablar. No quería. Ahora, claro, pero tampoco mi partido presionó para persuadirlos de que era conveniente, no solo conveniente, necesario hacerlo. Incluso por egoísmo, por si querían ganar las elecciones 4 años después. Bueno, pero en un par de oportunidades, cuando el radical dijeron, che, córtenla con los aumentos de tarifa, o pusieron alguna cosita, algún reparo, algo se hizo. 2 años y medio después, con el cambio de conducción. Los primeros 2 años, la verdad que tengo que decir esto, mis correligionarios se van a enojar algunos, los 2 primeros años de gestión del PRO, la Unión Cívica Radical brilló por su ausencia. Y fueron los 2 años en los que se tomaron decisiones que todavía están produciendo efectos cuyas consecuencias paga la sociedad. Si en esos 2 años la Unión Cívica Radical hubiera actuado de manera distinta, seguramente hubiéramos podido evitar muchos errores en las expectativas y la situación hoy sería otra. Después, en el segundo mandato de la Unión Cívica, la segunda conducción de la Unión Cívica Radical, con Cornejo las cosas empezaron a cambiar. ¿Qué opinas de lo que está diciendo Freddy Storani, que fue uno de los que más apoyó el acuerdo con Macri, ahora está diciendo... Coincido que tiene razón. Bueno, nosotros venimos diciendo esto desde el primer día. ¿Y por qué no se van? Porque a ver, puedo dejar explicar esto. Uno tiene que elegir no entre una cosa que es buena y otra cosa que es mala. Uno en la vida muchas veces tiene que elegir entre 2 cosas que no le gustan y tiene que ver cuál es la menos mala. Por ejemplo, no acatar lo que dice la Unión Cívica Radical acatar lo que dice la Unión Cívica Radical puede no ser bueno para el país. Ahora, no acatar y romper la Unión Cívica Radical es malo también para el país. Entonces, ¿qué hace uno en este caso? Tiene que dar, no es tan fácil como creen a veces los periodistas, tiene que elegir entre 2 cosas que cree que a ver cuál es la menos mala para el país. No es tan fácil. Un día Cristina Kirchner en el Congreso dijo, yo me opuse mucho a lo que ocurrió durante la década del 90. Eso no sé si era cierto. Rolando, no sé si era cierto, pero dijo lo siguiente que sí es cierto. Dijo, sin embargo, jamás se me ocurrió dar pelea por afuera, porque comprendo el daño que se le hace a la política cuando se destruyen los sistemas partidos políticos. Yo aplaudí, le arranqué los aplausos y después le arrancó todo el Congreso. Además creo que podía ayudar, no tuve suerte, pero pensé que podía ayudar. Pero viste cómo es esto, cuando la cosa se pone extrema, y esto es lo que le está pasando al gobierno hoy, que una parte de la población, incluso los que lo habían votado, le están dando vuelta a la cara. Sí. Entonces llega un punto que
el lastre de los errores de gestión termina convirtiéndose en una disyuntiva fatal. ¿Te quedás pegado al tipo que se está cayendo? Pero claro, o eso no saltás. sería lo grave, sería que estás acompañando un proyecto que no crees que es bueno para el país, eso es lo grave. Entonces yo digo... Porque, ¿cuánto les costó a ustedes de la Rúa? Al radicalismo. Muchísimo. Todavía no podemos salir. Por eso. Todavía no podemos salir. Entonces, pero haber quedado pegado de la Rúa. No, por supuesto. Y mirá si ahora quedan pegados a Macri. Pero tiene que hacerse cargo uno de las responsabilidades. Tiene que hacerse cargo uno de los errores que comete y tiene que tratar de destacar los méritos. Ahora te digo una cosa. Si hoy quieren repetir la oferta electoral del año 2015, si se quiere repetir la competencia electoral o las ofertas electorales de 2015, bueno, ¿sabés lo que va a pasar? Los resultados se van a invertir. ¿Se entiende? Y sí. Va a ganar Cristina. Unidad Ciudadana, sí, se van a invertir. Entonces, la única manera, si el PRO cree realmente que lo peor que le puede pasar al país es un triunfo de Unidad Ciudadana, tendrá que acceder al planteo que le puede hacer la Unión Cívica Radical de ampliar, crear un nuevo frente y ampliar los socios. Pero y si para no, eso hay que sacrificar a Macri, porque ¿quién va a querer abrazarse a Macri en este contexto? bueno, tal vez quiera hacer un gesto. Tal vez, y previo acuerdo programático, si no, a mí no me interesa, yo no ocupo conducción partidaria, a mí no me interesa participar de ningún frente si no hay acuerdo programático. Pero ahora yo te digo, yo sé que vos fuiste disidente y marcaste la diferencia, pero ¿alguien podía pensar que Macri no venía a hacer una remake de la política de derecha que se hicieron en la Argentina? Pero no, ninguno de los que estaba, ningún radical tampoco, ningún radical. ¿Por qué se reunieron fuerzas que piensan distintas? Por la República, decían. Ese era el argumento. Era para ganarle al kirchnerismo. Bueno, pero el argumento, la idea fuerza de cambiismo fue la República, evitar el daño que venía sufriendo la República, tratar de reparar ese daño y evitar males mayores en términos republicanos. Ese fue el argumento por el que se unieron fuerzas que piensan distinto. Pero claro, gobernar es más que eso. Por eso la Unión Cívica Radical se reservó la autonomía de poder acompañar algunas decisiones, no acompañar otras, de influir en las decisiones, de formular iniciativas, bueno, de influir en el rumbo de la gestión. Sin embargo, nada de eso hizo durante los 2 primeros años. Pero ustedes, que como partido son un partido, a partir de la gestión de tu viejo, vinculado a los conceptos de la socialdemocracia, ¿sí? O sea, que es, en las sociedades del primer mundo, es la izquierda, ¿sí? de los sistemas políticos civilizados, ¿no? Sí. O sea, La izquierda gente democrática. vinculada a la socialdemocracia. ¿Podían ser tan ingenuos de pensar que Macri, con la tradición que tiene la derecha en la Argentina, iba a hacer otra cosa? Pero éramos minoría lo que creíamos que... Y los que no eran minoría. Bueno, los que no eran minoría Se tapaban los ojos, ¿qué hacían? cometieron el error de creer que... Yo creo que hubo buena fe. Cometieron el error de creer que manifestar discrepancias era generar problemas hacia adentro de Cambiemos que podrían complicar la gobernabilidad. Para mí la discrepancia no es un problema ni me genera temores. Lo que sí me genera temores es el seguidismo acrítico, es el silencio, es el decir a todo que sí. Eso sí me genera temores. Te lleva un poco la economía, Ricardo. Vos que pero déjame decirte algo sobre lo que quieras. Sobre esta convocatoria. Primero te voy a decir, esta convocatoria debió haber sido hecha antes. En segundo lugar, esta convocatoria no puede ser un contrato de adhesión. Esta convocatoria tiene que incluir temas, si los propone la oposición, que no están incluidos en la agenda oficialista. Espero que mi partido no acompañe una reforma laboral que se funda en la idea de que los trabajadores tienen mucho derecho. Espero que mi partido no acompañe una reforma jubilatoria que pretende privatizar el sistema. Espero que mi partido no acompañe una política comercial que se apoya en una apertura tonta de la economía. Espero que se puedan discutir más puntos cosas. que no hablan de la pobreza. Bueno, por eso... No mencionan de la pobreza, yo no he visto como un problema estructural de la Argentina. Y que hable cómo, recién hablaban de las LELIC ustedes. Pero a ver, ¿creen que primero los bancos tienen que... El sistema financiero, el servicio que tiene que estar... De la producción. ¿Y creen que con estas tasas... Pasar a pedirle plata, te cortan la cabeza. ¿Creen que con estas tasas están al servicio de la producción? ¿No? Ya la gente que gana dinero con su empresa, en lugar de reinvertirla en la empresa, lo ponen los bancos para que los bancos le paguen una tasa que no ganan con su empresa. Pero además los bancos, en lugar de prestarlo a la empresa, se lo prestan al Estado una tasa que anual es del 100%. Pero Dios mío. Ahora que entraste vos en la economía. Sí. Algunos dicen que hay elementos de esto que se parece al 89, al final del gobierno de tu viejo. No tiene nada que ver, son cosas distintas, son mundos distintos. Tasas altas, plazos fijos, pero inflación que viene desatándose. Yo creo que hay una posición más responsable
Creo que hay sindicatos más responsables. Todos aprendimos. No estoy responsabilizando solo a la oposición. Todos aprendimos. Han pasado más de 30 años. Todos hemos aprendido mucho. Creo que esto se puede evitar. Requiere de responsabilidad ahora. No de contratos de adhesión. No contratos que tienen, no consensos que tienen que lograrse en una mesa en un día. Acá hay que discutir muchas cosas que se debían haber discutido desde el 2015. Hoy estaríamos distintos. O sea, que a vos te da mucha desconfianza la convocatoria de Macri. No, creo que es buena, muy buena. Ahora espero que no pretendan resolver todos estos problemas en 2 días y que no crean que lo único que hay que discutir es lo que ellos quieran o que hay que adherir a las propuestas que ellos formulen, porque el radicalismo tampoco tiene coincidencia con esas propuestas. ¿Vos estarías de acuerdo con una especie de reeditar lo que fue la alianza dual de Alfonsín para salir del 2001? Yo creo que acá es necesario... O sea, peronismo, radicalismo... Te voy a decir una cosa, sí, claro que sí, lo vengo diciendo, no Alfonsín, yo creo que es necesario hacer un acuerdo entre los que hoy están en Cambiemos, más el socialismo, el GEN, más sectores del peronismo. Primero un acuerdo programático para ver si nos ponemos de acuerdo acerca de qué es lo que hay que hacer. Un programa desarrollista. ¿Cuál sería esta base? ¿Cuál sería la base? Tenemos que ver, ¿vamos a desarrollar la industria o no? ¿Vamos a seguir siendo un país productor básicamente de materias primas? Si queremos desarrollarnos, debemos desarrollar la industria, lo dijo Juan recién. ¿Qué vamos a hacer con los recursos naturales? ¿Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo con los recursos naturales? ¿Qué vamos a hacer con Vaca Muerta? ¿Podemos hacer solo lo que estamos haciendo o podemos hacer lo que se hizo en Noruega? ¿Qué vamos a hacer con el sistema? Aclarémosle a la gente, porque si no es un debate técnico. Lo que se hizo en Noruega es la Statoil, que es una empresa del Estado que además utiliza las regalías petroleras para redistribución y generar el estado de bienestar. Además, Noruega es uno de los mejores países del mundo. Del mundo. Era el más pobre y desde que descubrió su vaca muerta Petróleo en el Mar del Norte. Se transformó en el más rico. Pero además no solamente explotan esos yacimientos, industrializaron el país, aguas abajo del gas y del petróleo y aguas arriba del gas y del petróleo. La maquinaria con la que explotan esos gas y petróleo la hacen en Noruega. Y hecho así chiquitito Noruega. Así chiquitito, claro. Sí. Inti. A ver, a mí me da la sensación, Rolo, de que es muy importante que lo que dice Alfonsín se traduzca en proyectos de ley. ¿Se entiende? El año pasado se votó una ley por unanimidad. Voy a volver a lo de siempre, ¿viste? Lo de siempre, porque parece increíble discutir en la Argentina cuál es el mercado donde hay que invertir en un país donde 3 millones de familias alquilan y 1 millón no tiene casa, cobrando un sueldo en blanco todos los meses. Sí, en fabricar casas, que no se pueden importar además. Fabricar casas. Antes Di Stéfano hablaba algo, más allá de algunas discusiones que uno puede opinar de una manera o de otra, pero de Rosario o en Moreno. Yo tengo una revista que se llama Replanteo Virtual, donde hablo de eso. Habla uno de los artículos tiene que ver con eso. Lean eso para que vean qué es lo que está pasando con los caminos rurales. Bueno, y hay algo, Rolo, que es cuando vos tenés 1 millón de millones de pesos guardados en el Banco Central, ¿por qué no se los prestás a las comunidades de productores para que mejoren los caminos rurales? Yo creo que la falta de creatividad es total. Entonces, o sea, yo no acuerdo por ahí con otras miradas que creen que el PRO vino a desarmar y a destruir. No estoy de acuerdo, podré estar equivocado, podré tener razón, pero no estoy de acuerdo. Lo que creo es que la falta de creatividad en la Argentina es absoluta, que el nivel de politiquería es espantoso, que no se traducen en buenos proyectos de ley las ideas. ¿Entendés? El año pasado... que además un país complejo como la Argentina no funciona sin crédito. Pero Rolo, además hay una cuestión concreta. Cuando en la Argentina te va bien 3 años, te sentís un poronga bárbaro, ¿sí? Querés cambiar el celular. Si tenés más plata, querés cambiar el auto. Si querés más plata, querés veranear afuera. Y si querés más plata, querés una propiedad en el exterior. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos va bien 3 años, bueno, va mal 7. ¿Por qué? Porque cuando te va bien 3 años, viene uno y te la da la plata a crédito. Eso que algunos llamaban restricción externa, otros el ciclo de stop and go, hay diferentes maneras técnicas de llamarlo, requiere de un país que diga, che, hasta que no terminemos de poner en valor el territorio, ¿sí? No paramos de laburar. ¿Vos te imaginás lo que sería la puesta en valor del conurbano bonaerense? O sea, imagínate. Sí, haría explotar productivamente el país. Por lo menos la guita giraría por acá adentro en lugar de convertirse en una zapatilla que se hizo en Singapur que te presiona la balanza comercial. Ahora, lo que yo, digamos, creo que tenemos que ver como país es, yo no tengo, ¿viste cuando se dice Messi no quiere ganar el Mundial? A vos no te gusta tanto el fútbol, pero a los que nos gusta el fútbol hemos escuchado de todo, ¿viste? Cuando vos perdés 2 finales y te encontrás un amigo al lado tuyo que te dice este pelo, no sé qué, no quiere ganar el Mundial.
Yo no me imagino que Messi no quiera ganar el Mundial. No me entra en la cabeza que Messi no quiera ganar el Mundial. Tampoco me entra en la cabeza, por ahí soy un idiota, que Macri quiera tener al país paralizado. No me entra en la cabeza. ¿Qué me entra en la cabeza? Por haber conversado con infinidad de políticos y funcionarios. Que cuando vos tenés que resolver un problema complejo, ¿sí?, que tiene que rearticular 10, 20, 30 dinámicas estatales complejísimas, el Banco Central y el Ministerio del Interior, ¿viste? Un programa de crédito para caminos rurales. Lo que pasa es que como todos los que están ahí están todos muy cómodos, todos ganan 150 lucas por mes para arriba y ninguno le quiere pisar un callo al del costado, no se resuelve nada. Esa es mi opinión. No, mira, yo creo así. Yo no creo tampoco que Macri quiera ser malo. Yo no creo en la... Además, yo no juzgo intenciones. Yo no necesito bronca para defenderme ideas. Ni me siento en la necesidad de llamar politiquero, hombre que está por la plata, al que está trabajando con ideas tal vez diferentes a las mías. Yo creo que Macri está aplicando políticas que no son las adecuadas para este país. Ahora, lo que creo también es que se necesita un gran acuerdo entre las fuerzas políticas, el capital y el trabajo. Pero esto no es teoría. Esto existió en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, devastados los países de Europa, ¿cómo resolvieron? A través del consenso socialdemócrata. 30 años de crecimiento extraordinario, de igualdad, de movilidad social, de servicios del Estado con excelencia. ¿Cómo pudieron resolverlo ellos? Con esos acuerdos, el Estado de Bienestar. ¿Por qué no lo podemos resolver Sé que está nosotros? presentando un libro sobre los 30 años del discurso de Parque Norte. Sí, de Parque Norte. Vamos a estar con ¿Hay que rescatar algo para esta época? Sí, claro, la ética de la solidaridad. Y esto que dice, en el mundo está pasando esto, es muy grave. El capitalismo salvaje en el mundo se está imponiendo. Y tengamos mucho cuidado, sobre todo las clases medias, porque primero van por las trabajadoras, después van por la clase media, después van a ir por las pymes. Cuidado con lo que va a pasar en el mundo con este capitalismo. Y voy a presentar un libro, ¿sí?, junto con Pablo Hafkin, que ganó las PASO para intendente en Rosario. Pablito Hafkin, si me ve, un beso grande para Pablito, que viene del radicalismo además. Le ganó, está en el Frente Cívico. Sí. Y le ganó al candidato al socialismo, que un beso para la candidata socialista. Sí, pero los candidatos radicales no se está haciendo bien en la provincia, ojo, No, los candidatos Neuquén le fue mal. No, bueno, es que... Quedaron pegados a Macri. Cambiemos... Más que en la realidad existe de nombre. En ninguna de esas provincias, salvo en Entre Ríos, fue con el nombre Cambiemos. Los del PRO se despegaban del candidato, los radicales se despegaban del gobierno nacional. En realidad en las provincias. ¿Sé que está estallando la alianza en las provincias? Bueno, por lo menos en las provincias, salvo en Entre Ríos. En Entre Ríos fue como... Bueno, en Córdoba. En Córdoba se rompió, en Santa Fe se rompió, en Chubut todos se despegaban. Tanto el PRO como los radicales, es lo mismo en Río Negro, lo mismo en La Pampa, lo mismo en Chubut. Vamos, no seamos... digamos las cosas como son, mijo. ¿Aguanta esto? Sí, tiene que aguantar. Y acá tenemos que ser todos muy responsables. Todos tienen que postergar sus legítimas aspiraciones electorales. Y tenemos que tratar de enfrentar esta coyuntura. No importa si debían haber sido convocados antes. Lo que tenemos que hacer es ahora un esfuerzo para evitar que la gente sufra más. No por el gobierno, para que la gente sufra más. Después ya la gente sabrá en la campaña a quién tiene que votar. Ricardo, gracias por Gracias a vos, siempre. Rolando. Muchas gracias. Antes, una información urgente. Antes en A24. A ver, Juan Pablo, ¿qué es esto? Bueno, la Corte falló ayer justamente declarando la constitucionalidad del juicio por jurados, ¿sí? Digo, nosotros vimos mucho la semana pasada el caso de Villar Cataldo. Este es un caso que se planteó en la provincia de Neuquén. Hay varios juicios por jurado y que se dudaba que fueran constitucionales y se estaban haciendo. Mira, a ver, tenés, sí, varios planteos de Con lo cual, si hubiera sido inconstitucionalidad constitucionales, todos los otros se quedaban en libertad, estaban mal juzgados. Bueno, justamente, por eso, vamos por partes. Primero que nada, la Constitución Nacional establece el juicio por jurados, ¿sí? Digo, este es el primer caso que trató la Corte. ¿Por qué? Porque la implementación del juicio por jurados, lamentablemente, es bastante reciente. Sí. Digo, nosotros tuvimos 200 años de historia sin darle bola a la Constitución, va. Básicamente, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que sucedió? En este caso se trata de un homicidio agravado, era, digamos, un homicidio que estaba premeditado entre varias personas. Lo condenaron. Los condenaron a prisión perpetua. Empezaron a apelar y fueron contra la constitucionalidad del juicio por jurado. Exacto. Ahora, ¿cómo vas a pedir la inconstitucionalidad de algo que está escrito en la Constitución? Es raro, ¿no? Bueno, escúchame, para eso están los abogados, tienen que defender los intereses de su cliente. Ahora, si podemos pasar a la otra placa, te voy a mostrar, ahí tenés cuáles fueron los argumentos o los agravios que planteó la defensa. Por un lado, la violación de la garantía constitucional de juez natural. ¿Qué es lo que dijeron? Cuando se reformó el Código Procesal neuquino, ya estaba en trámite esa causa judicial. O sea, lo tenía que juzgar un juez y no un juicio por jurado. Exacto. Eso es lo que plantearon. La Corte se lo dio por la cabeza y lo que les dijo básicamente sacó a Cobazo, le digo, saca de acá. No, bueno, pero es que es una cuestión muy simple. El juez natural es el que te tiene que establecer. A vos lo que no te pueden hacer es fijarte un juez ad hoc o un tribunal ad hoc, ¿sí? Ahora, si te va a juzgar, digo, si te toca en el medio un cambio de juez, ¿sí? De un determinado juzgado, o te toca una reforma de un código procesal, o llegado el caso Eso no está hecho en tu contra, está hecho porque sí. Exacto, es para todos. Entonces, lo que garantiza el juez natural es que te juzgue la misma persona o el mismo tribunal, o en este caso el mismo jurado que juzgaría a cualquier otra persona que cometa ese delito, ¿sí? Lo cual, eso no significa que si un juez se jubila, se anula tu juicio porque se jubiló tu juez. No, no funciona así. No está hecho en tu contra, eso. Exactamente. Plantearon también la incompetencia de la legislatura de Neuquén para legislar en materia procesal. Bueno, ¿Para qué está en la legislatura si no para legislar? No tiene ningún asidero. Mirá, el tema es así. Los códigos de fondo, o sea, el Código Civil, el Código Penal y demás, son competencia exclusiva del Congreso Nacional. La legislación de fondo es nacional y federal. La legislación de forma, exactamente, los códigos procesales, es legislación de cada provincia, ¿sí? Entonces, y además, digo, en este caso, las provincias delegan en la nación todas aquellas competencias de las que no hicieron reserva. Bueno, esto no está delegado, ¿sí? Por lo tanto, la Corte lo que dijo claramente es que es competente. Después, con respecto a... Plantearon que era un derecho del imputado en realidad acceder o no al juicio por jurados, ¿sí? Eso, la verdad, no sé, se lo inventó la defensa. También... Pero no es que algunas veces, el caso de Villar Cataldo, sí, él había pedido ir a un juicio por jurado. Sí, está bien. Pero lo que sucede es que vos en cada provincia tenés justamente un código procesal. Ellos plantearon también, con respecto, por ejemplo, al principio de igualdad, que en otras legislaciones de forma se requiere de un voto unánime del jurado para condenar, ¿sí? Y en el caso de Neuquén, basta con una mayoría. Bueno, también lo que le dijo la Corte es cuando la Constitución considera que es necesario una mayoría agravada, lo establece específicamente. Claro. Y si no, alcanza una mayoría simple. Marche preso, los juicios por jurados son constitucionales. La importancia de esto es que básicamente abarca todos los planteos que existen sobre inconstitucionalidad o impugnación de juicios por jurados en todo el país. Y permite el avance de esta forma de juzgar que yo creo que acerca a la gente a la justicia, le da más confiabilidad. En definitiva, no es ni más ni menos que aplicar lo que la Constitución estableció en el 53. Juan, sí, antes de irnos, dato del dólar, ¿qué pasa? Clarísimo, Rolo. El gobierno logró cerrar la semana con un dólar abajo de 46, un costo muy alto. Sí, pero me inquieta eso que dijiste, que nos están diciendo, está empezando la fuga de divisas otra vez. Sí, sí, la fuga viene fuerte, Rolo. 22.000 millones 2017, 28.000 2018 y este año ya está cerca de los 6.000 millones. Pero el costo es muy elevado, la tasa de interés 74% y las expectativas de inflación de las grandes consultoras arrancó este año con un 20%. Pasó al 30% y ahora está en un 40% para el año 2019. O sea que las grandes consultoras, vos fíjate, todos los meses van avanzando las expectativas de inflación. El presupuesto tenía el 23% de inflación y ya están diciendo como cálculo conservador que va a estar en el 40%. Ya estamos, decía Polino, ya estamos en el 17%. Y Rolo, y recordemos algo muy importante para la gente. Nadie, ninguno acá en el piso, los trabajadores,
Nadie negoció paritarias, nadie tiene aumentos, o sea, tienen aumentos de todos los precios con el salario del año pasado. Por eso se cae la economía, la venta de autos, Arco. El voto Macri. Por eso se cae todo, Rolo. Esto, te digo la verdad, en términos económicos, si quiero ser serio, esto es calamitoso. Muchachos, nosotros nos vamos. Esto fue GPS. Le agradecemos a la gente de los Panqueques Hernán que nos manda comida para que podamos aguantar hasta esta hora todo, lo de producción, los conductores, los panelistas, todo morfa. Nosotros nos vamos. Esto fue GPS. Chao.